una humilde empleada de limpieza, sin tener con quién dejar a su pequeña hija, decidió llevarla al trabajo, pero jamás imaginó que la reacción de su jefe millonario cambiaría todo. Claudia despertó a las 5:30 de la mañana como todos los días, con el cuerpo cansado y los ojos hinchados por el mal dormir, pero sin tiempo para quejarse. El viejo despertador de su mesita ya ni sonaba, pero ella tenía el reloj en la cabeza desde que su esposo murió hace 4 años. Su hija Renata, de apenas 4 años, dormía profundamente abrazada a un peluche que ya tenía la oreja caída. Claudia la miró por unos segundos antes de levantarse. Le daba tristeza despertarla, pero no podía dejarla sola. Otra vez tendría que llevarla al trabajo. Se movió rápido por la pequeña casa que compartían en la colonia San Pedro, una casa humilde, de paredes pintadas con pintura ya desgastada, un solo foco en el techo y una estufa vieja que tardaba en prender. Sirvió un poco de avena con leche caliente para Renata y café negro para ella. Todo en silencio para que la niña siguiera dormida un poco más. Mientras desayunaba, pensaba en cómo explicarle al señor Leonardo que su hija estaría con ella otra vez. Ya le había dicho que no tenía con quién dejarla, pero siempre sentía que en cualquier momento le dirían que no podía seguir así, que se buscara otra opción. Como si eso fuera fácil. Claudia ya había buscado guarderías, pero no le alcanzaba ni para la más barata, y no tenía familia que pudiera ayudarle. Las cosas eran como eran. A las 6:15, despertó a Renata con un beso en la frente. La niña abrió los ojos con flojera, se estiró y preguntó lo mismo que todos los días. ¿Hoy vas a trabajar, mamá? Claudia sonrió y le respondió que sí, pero que iba a ir con ella, como otras veces. Renata asintió contenta, porque le gustaba la casa grande. Decía que parecía castillo. Aunque no la dejaban tocar casi nada, ella igual se sentía feliz solo de estar ahí. Mientras la vestía, Claudia le repetía una y otra vez que no hiciera ruido, que no tocara nada sin permiso, que no corriera por los pasillos y que no entrara al despacho del señor Leonardo. «Es muy importante que seas bien portada, mija. Yo necesito este trabajo», le decía con tono firme pero dulce. Salieron de la casa a las 7 en punto, como siempre. Caminaban 4 cuadras hasta la parada del camión. Claudia con su mochila colgada al hombro y una bolsa con algo de comida, y Renata con una mochilita rosada donde llevaba unos juguetes pequeños y una libreta para dibujar. Subieron al camión como cada mañana, entre empujones, y Claudia se aseguró de que la niña estuviera bien sentada junto a la ventana. El trayecto duraba unos 40 minutos, y Renata lo pasaba mirando los carros, la gente, los perros callejeros y preguntando cosas sin parar. Claudia contestaba lo que podía, aunque a veces no tenía cabeza para nada. Llegaron a la colonia Lomas del Encino, donde todo era diferente. Calles amplias, árboles podados, casas con rejas eléctricas y jardineros uniformados desde temprano. La mansión donde trabajaba estaba en la esquina de una calle silenciosa, detrás de un portón negro enorme. Claudia tuvo que hablar por el interfono para que le abrieran. El guardia de seguridad, el señor José, ya la conocía. Le sonrió al ver a Renata y les abrió sin decir nada. Claudia se lo agradeció con una mirada rápida y entraron. La mansión era enorme, de 2 pisos, con ventanales por todos lados y un jardín más grande que toda su calle junta. Claudia todavía se ponía nerviosa al entrar, aunque ya tenía 2 años trabajando ahí. Todo estaba limpio, ordenado, y olía a madera fina. El señor Leonardo casi nunca salía de su despacho en la mañana. Claudia sabía bien su rutina. Subía a las 8, bajaba a desayunar a las 9, y luego se encerraba a trabajar, o salía a reuniones. A veces no lo veía en todo el día. Solo le dejaba recados por medio del mayordomo. Ese día, pensó que sería igual. Entraron por la puerta de servicio, como siempre. Claudia le pidió a Renata que se quedara sentada en una esquina de la cocina, donde podía verla. Le dio unos lápices de colores y una hoja. La niña se puso a dibujar y ella se puso a limpiar, empezando por el comedor. Todo iba normal. Lavó los platos que había dejado la cocinera, barrió, trapeó, acomodó los cojines del sillón, quitó el polvo del mueble donde estaba la colección de botellas caras. A las 8:15 escuchó pasos en la escalera. El corazón le dio un vuelco. No esperaba que bajara tan temprano. Leonardo apareció en la sala con una camisa blanca sin abotonar del todo y el ceño fruncido. Tenía el cabello un poco desordenado y cargaba una carpeta en la mano. Claudia se quedó congelada con el trapo en la mano. Él iba directo a la cocina. Cuando entró, se detuvo de golpe al ver a Renata ahí,
sentada en el suelo, concentrada en su dibujo. Claudia sintió que el estómago se le cerraba. Respiró hondo, dio un paso adelante y le explicó que no tenía con quién dejarla, que solo sería por unas horas, que prometía que no causaría problemas. Leonardo no dijo nada. Se agachó un poco, apoyado en las rodillas, y miró el dibujo de Renata. Era una casa enorme con una niña parada en el jardín y un sol grande en la esquina. Renata lo vio y le dijo sin miedo: «Esta es tu casa, señor, y esa soy yo jugando». Leonardo parpadeó. No dijo nada por unos segundos. Luego se incorporó, se acomodó la camisa y, para sorpresa de Claudia, sonrió. Una sonrisa leve, como si algo se hubiera desbloqueado adentro de él. «Está bien», dijo sin más, y salió de la cocina. Claudia no supo qué pensar. Nunca lo había visto así. El señor Leonardo no era grosero, pero tampoco era cálido. Era un hombre serio, con mirada dura, que casi nunca hablaba más de lo necesario. Pero esa sonrisa fue algo que no esperaba. Siguió limpiando con el corazón agitado y miraba a Renata de reojo. La niña seguía dibujando, tranquila, como si nada. A las 9 en punto, bajó de nuevo. Claudia pensó que ahora sí vendría el regaño, pero no. Leonardo se sentó en la mesa del comedor y pidió que le sirvieran café. Luego, desde la silla, le preguntó a Renata cómo se llamaba. Ella le respondió con toda la naturalidad del mundo, como si fueran amigos. Él le preguntó qué le gustaba hacer, y ella respondió que dibujar, correr y comer pan dulce. Leonardo se rió. Una risa baja, pero real. Claudia sintió que algo raro estaba pasando, y no sabía si debía preocuparse o no. El resto de la mañana fue diferente. Leonardo se quedó más tiempo en la casa. Salió al jardín a hacer unas llamadas, pero antes de salir, le preguntó a Claudia si Renata podía jugar ahí un rato. Ella no sabía qué contestar. Solo dijo que sí, si no era molestia. Y él respondió que no, que le gustaba verla ahí. Claudia se quedó mirándolo, sin saber cómo reaccionar. Mientras barría la entrada, vio a su hija corriendo entre los arbustos, riéndose sola, y a Leonardo sentado en una banca, mirando sin decir nada. El hombre que había perdido a su esposa 3 años atrás, y que desde entonces vivía como sombra, ese día parecía estar volviendo a la vida. Claudia no entendía qué estaba pasando, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez las cosas podrían cambiar, y todo había empezado como un día cualquiera. Renata estaba sentada en el jardín con las piernas cruzadas, arrancando florecitas del pasto y haciendo montoncitos por color. Llevaba puesta una blusita blanca con manchitas de jugo de naranja, que no salieron en el lavado, y una cola de caballo que ya se le había deshecho. Mientras jugaba, hablaba sola, como hacen los niños, inventando historias de que una flor era una princesa y otra era un dragón. Claudia la miraba desde la puerta de la cocina, limpiándose las manos con un trapo viejo. Le preocupaba que hiciera ruido o que ensuciara algo. No quería dar motivos para que le dijeran que no podía traerla más. Leonardo estaba dentro de su despacho, como siempre. Se escuchaban algunos ruidos de papeles y una llamada en altavoz. Claudia no entendía de qué hablaba, pero su voz era firme, de esas que imponen aunque no estés viéndolo. Cuando Renata empezó a cantar bajito mientras acomodaba sus flores en una fila, Claudia quiso correr a decirle que se callara, pero antes de que pudiera moverse, Leonardo salió. Iba con su celular en la mano y una expresión cansada. Se detuvo de golpe al ver a la niña cantando. Claudia se quedó paralizada. Esperaba que dijera algo, que la mandara a callar, que preguntara por qué estaba ahí otra vez, pero no. Leonardo guardó el celular en el bolsillo y se acercó despacio, sin que Claudia entendiera qué estaba haciendo. Se agachó a la altura de la niña y le preguntó qué estaba cantando. Renata lo miró, lo pensó un segundo, y luego le dijo el nombre de una caricatura. Le preguntó si él también veía esa caricatura. Leonardo soltó una pequeña risa por la nariz. No la veía, dijo, pero le gustó cómo cantaba. Claudia no sabía qué hacer. Era como ver a otra persona. El mismo hombre que pasaba de largo sin saludar, que apenas y miraba a los demás. Ahora estaba agachado platicando con una niña de 4 años sobre canciones de caricaturas. Renata seguía hablando como si nada. Le explicó que una flor era mamá flor, otra era papá flor, y que estaban cuidando a sus hijitos, los pétalos. Leonardo asintió como si de verdad entendiera. Y entonces pasó. Se rió. Una risa suave, pero real. Y no fue una sola vez. Renata dijo algo más. Algo de que los pétalos eran traviesos y se escapaban del jardín. Y él soltó una carcajada bajita pero clara. Claudia sintió un nudo en la garganta. No sabía si era alegría,
sorpresa o miedo. Verlo reír así era como ver llover en pleno desierto. Se notaba que no lo hacía seguido. Él se quedó un rato más con la niña, viendo cómo acomodaba las flores por colores. Le preguntó si le gustaba estar ahí. Renata dijo que sí, que era como un parque con techo, y que ojalá vivieran ahí. Leonardo la miró serio por un momento, pero luego sonrió otra vez. Después de unos minutos, se levantó y le dijo a Claudia que podía dejar que la niña jugara ahí el tiempo que quisiera, que no había problema. Claudia solo alcanzó a decir un «gracias», muy bajito. Él se fue sin más, como si todo fuera normal. Pero para Claudia, nada era normal. Más tarde, cuando ya estaban limpiando el piso del pasillo que conectaba con la biblioteca, Claudia se detuvo un momento al escuchar otra vez la risa de Leonardo. Esta vez venía del despacho. No era fuerte ni exagerada, pero estaba ahí. Eso no había pasado nunca. Claudia se asomó un poco. No quería espiar, solo mirar. Vio a Leonardo sentado en su escritorio, con Renata en una silla frente a él. Ella tenía en las manos una hoja con dibujos, y él los estaba viendo con atención. De pronto, la niña levantó la vista y dijo algo que no alcanzó a escuchar, pero que hizo que Leonardo riera de nuevo. Claudia se retiró sin hacer ruido. No quería interrumpir. No sabía cuánto tiempo duraría esa buena actitud, pero estaba decidida a no arruinarla. La cocinera, Marta, una mujer de unos 50 años que tenía años trabajando en la casa, se acercó a Claudia mientras recogía unas toallas del baño de visitas. Le dijo en voz baja que nunca había visto al patrón así, que desde que murió la señora Daniela, él no reía, no hablaba más de lo necesario, no dejaba que nadie entrara en su espacio. Y ahora la niña esa ya lo metió en su mundo, comentó Marta sorprendida. Claudia solo pudo encogerse de hombros. No quería ilusionarse. No sabía qué significaba todo eso. A la hora de la comida, Leonardo pidió que pusieran un lugar más en la mesa. Claudia pensó que era para algún invitado, pero no. Dijo que Renata comería ahí. La niña se sentó feliz, como si fuera lo más normal del mundo. Pidió agua de sabor, y Marta le sirvió un poco de jamaica. Leonardo no dijo nada, solo la miraba. Preguntó si le gustaban los frijoles. Renata dijo que sí, pero que una vez comió unos que sabían a tierra. Él rió de nuevo. Claudia se quedó parada al lado de la cocina, sin saber si eso estaba bien o mal. Leonardo la llamó por su nombre, cosa que casi nunca hacía. Le dijo que podía comer algo si quería, que no se preocupara. Claudia solo respondió que estaba bien, gracias, pero no comió. Tenía el estómago hecho nudo. Esa tarde, cuando ya se iban, Renata corrió a despedirse de Leonardo. Le dio un dibujo que había hecho con crayones. Era un hombre con corbata y una niña tomada de la mano de él. Leonardo lo miró, se quedó en silencio unos segundos, y luego lo guardó en el cajón de su escritorio, sin decir nada más. Solo le acarició la cabeza a la niña, y le dijo que se portara bien. De camino a casa, en el camión, Renata le preguntó a su mamá si podían volver mañana. Claudia no supo qué contestar. Miró por la ventana, con los ojos llorosos y el corazón apretado. Algo estaba cambiando, lo sentía, pero no sabía si debía confiar en eso. Había aprendido a no esperar demasiado de nadie. A veces, cuando algo bueno pasaba, era solo la antesala de algo peor. Esa noche, después de cenar un poco de arroz con huevo, Claudia metió a Renata a la cama. La niña se durmió rápido, abrazada al mismo peluche de siempre. Claudia se quedó sentada en la cama, mirando el techo. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Leonardo, su risa, la forma en que miraba a su hija. No entendía qué estaba pasando, pero una parte de ella sentía miedo, porque cuando la vida empezaba a mejorar, siempre llegaba algo a arruinarlo. Pero al mismo tiempo, no podía negar que había visto algo en los ojos de ese hombre, algo roto, pero con ganas de salir. Y lo más extraño es que su hija, sin darse cuenta, había sido la que le abrió la puerta. Desde esa mañana, algo cambió en la casa. No fue algo que se dijera, ni un acuerdo formal, pero a partir de entonces, Renata empezó a ir con Claudia todos los días. La primera semana fue como caminar sobre hielo delgado. Claudia esperaba que en cualquier momento le dijeran que ya no podía llevarla, que estaba rompiendo las reglas, que buscara una niñera, algo. Pero eso no pasó. Al contrario, cada día, Leonardo la saludaba a ella y a la niña con una ligera sonrisa. A veces preguntaba qué había desayunado Renata. Otras veces solo se asomaba al jardín para verla jugar, pero siempre había un gesto. Uno pequeño, sí, pero sincero. Claudia, por dentro, no sabía si sentirse tranquila o más nerviosa. Nunca había visto ese lado de él. De hecho,
Nadie. Marta la cocinera y José el guardia también estaban sorprendidos. Marta incluso le dijo un día en voz bajita, mientras pelaban papas juntas, que esa niña había hecho lo que ningún adulto había podido, sacar una pizca de alegría del patrón. Los días se hicieron menos pesados. Claudia limpiaba con más calma, sin ese miedo constante de que la fueran a correr. Sentía que podía respirar, aunque no del todo. Renata, mientras tanto, se adueñó de un rincón del jardín como si fuera suyo. Tenía ahí un banquito, una cajita con colores y hojas, y un par de juguetes que llevaba desde casa. Se quedaba tranquila la mayor parte del tiempo, hablando sola, cantando bajito, o jugando a que las piedritas eran niños y las hojas sus mochilas. Una tarde, mientras Claudia trapeaba el pasillo que daba a la sala principal, Leonardo se acercó. No fue para dar una orden ni para preguntar algo del trabajo, fue para hablar. Le preguntó cómo estaba Renata, si se enfermaba seguido, si comía bien. Claudia respondió con desconfianza, sin entender por qué tanto interés. Leonardo se cruzó de brazos y dijo que había niños que no comían bien por falta de dinero o tiempo, que a veces la vida no daba para más. Claudia lo miró sorprendida. No era común oírlo hablar así, como alguien que entendía lo difícil de vivir al día. Luego, sin más, se fue. Cada vez que se cruzaban, él tenía algo que decir. A veces un comentario del clima, otras veces sobre Renata. Un día incluso le preguntó si sabía cocinar albóndigas con chipotle, porque le recordaban a su mamá. Claudia le dijo que sí, que era lo primero que había aprendido a cocinar cuando se casó. Él asintió, dijo que algún día le gustaría probarlas, y se fue. Eso la dejó pensando todo el día. Renata seguía ganándose a todos sin proponérselo. José, el guardia, le regaló una paleta de fresa una tarde. Marta le empezó a guardar pan dulce del desayuno. Incluso la señora Dolores, la señora mayor que venía a hacer arreglos de flores cada semana, le enseñó a cortar tallos y ponerlos en agua. La niña no causaba problemas. Al contrario, hacía más fácil todo. Una mañana, Leonardo estaba en el jardín hablando por teléfono. Renata se le acercó con su cuadernito en la mano. Claudia, que estaba limpiando ventanas, la vio y quiso correr a detenerla, pero se quedó quieta. Leonardo colgó la llamada y se agachó para ver el dibujo que Renata le enseñaba. Era un árbol con manzanas. Ella le explicó que era el árbol del jefe, porque él mandaba en la casa. Él se rió bajito y le dijo que no mandaba tanto, que más bien todos hacían lo que querían. Renata le dijo que eso era bueno, porque si mandaba mucho, se le iba la risa. Claudia los miraba de lejos y no entendía cómo su hija tenía esa facilidad para decir cosas tan simples, pero tan ciertas. Leonardo no volvió a encerrarse tanto como antes. Seguía trabajando, claro, pero se tomaba pausas. Caminaba por el jardín. A veces hasta se sentaba en la banca donde Renata jugaba. Una vez le contó que cuando él era niño, también hacía montoncitos de piedras, pero su mamá se enojaba porque le ensuciaba los pantalones. Renata solo se rió y le dijo que ella no tenía papá, pero que su mamá nunca se enojaba. Leonardo se quedó serio. No dijo nada más, solo le revolvió el cabello. Ese día, en la noche, Claudia no pudo dormir. Se acordó de lo que dijo su hija, de cómo lo dijo. Era cierto. Renata no tenía papá, y ella trataba de no mostrarle esa ausencia, pero ahí estaba, y sin buscarlo, sin saberlo, estaba encontrando una figura en Leonardo. Eso la asustaba, porque sabía que no podían tener una vida ahí. Él era su patrón. Vivía en una casa que no era suya, con un hombre que venía de un mundo totalmente distinto. Una tarde, mientras Claudia lavaba los baños del segundo piso, Leonardo subió. Se detuvo en la puerta y la saludó. Luego le preguntó si Renata ya iba al kinder. Claudia le dijo que no tenía con qué pagar la inscripción. Él no dijo nada en ese momento, solo asintió y se fue. 2 días después, llegó Marta con una carpeta y se la dio a Claudia. Era un formulario de una escuela preescolar privada. Leonardo había hablado con la directora. Renata tenía lugar reservado, todo pagado. Claudia se quedó helada. Quiso ir a agradecerle, pero no lo encontró. Ese día no bajó. Lo vio solo de lejos, hablando por teléfono en el balcón. No supo si debía alegrarse o no. Era una ayuda, sí, pero también la hacía sentir comprometida. El ambiente en la casa ya no era el mismo. Marta puso una silla pequeña en la cocina para que Renata se sentara. José le hizo un columpio improvisado en una rama baja del árbol del fondo. Dolores le trajo un cuaderno nuevo con estampitas. Y Leonardo no se reía siempre, pero ya no era ese hombre frío que pasaba sin mirar. A veces salía solo para ver qué hacía Renata.
Un día le llevó un helado y le dijo que si no se lo comía rápido, se le iba a derretir como los problemas. La niña no entendió, pero rió igual. Y Claudia, aunque no decía nada, notaba todo, cada mirada, cada pequeño gesto. Se estaba formando algo. No sabía qué era, pero ahí estaba. No era normal, no era común, y eso la asustaba, porque cuando algo cambia demasiado rápido, a veces es señal de que algo viene a descomponerlo. Pero por ahora, solo podía seguir limpiando, seguir cuidando, seguir observando cómo la presencia de su hija estaba sacando a todos de una rutina gris, empezando por el hombre que, sin darse cuenta, había vuelto a sonreír gracias a una niña de 4 años que solo quería jugar. Esa mañana el cielo amaneció nublado, con un aire pesado, como de tormenta. Claudia salió de casa con Renata de la mano, caminando en silencio. No era un día normal. Desde la madrugada había soñado con su esposo, con ese accidente que aún le dolía como si hubiera pasado ayer. Se despertó con el pecho apretado, pero sin tiempo de ponerse a llorar. La vida no se detenía. En el camión, Renata no hablaba tanto como otros días. Iba mirando por la ventana, medio dormida. Claudia se acomodó el suéter en los hombros, tratando de pensar en otra cosa, pero no podía. El recuerdo de la llamada que recibió aquella madrugada volvía como si fuera una película maldita. Su esposo iba manejando rumbo al trabajo. Llovía. Se derrapó. Nunca llegó. Nunca volvió. Desde entonces, todo cambió. Al llegar a la casa de Leonardo, el ambiente también se sentía distinto. Estaba más silenciosa de lo normal. José los saludó, pero sin esa sonrisa de siempre. Marta tampoco dijo mucho. Claudia dejó a Renata en su rincón del jardín con los colores y se puso a trabajar, aunque con la mente en otro lado. Mientras tallaba la cocina, se acordó de cómo su esposo le decía que algún día tendrían una casa así, con árboles y ventanas grandes, decía. Claudia solo respondía con una sonrisa, porque no se imaginaba algo tan lejano. Y ahora, estaba en una casa así, pero trabajando, no viviendo, y sola, siempre sola. Cerca del mediodía, mientras lavaba los baños del primer piso, Leonardo bajó, la vio y se detuvo. No fue como las veces anteriores, no llevaba prisa ni papeles en la mano, solo estaba ahí. Claudia lo saludó con la voz baja. Él la miró fijamente y le preguntó si tenía un minuto. Ella pensó que era por algo del trabajo, pero asintió y lo siguió hasta el estudio. Ahí, Leonardo se sentó en uno de los sillones y le señaló el otro para que ella también lo hiciera. Claudia se sentó con las manos en las piernas, sin saber qué esperar. Él se quedó en silencio unos segundos, mirando hacia la ventana. Luego habló. Le dijo que había estado pensando en muchas cosas, que ver a Renata lo había hecho recordar, que no había hablado de eso en mucho tiempo. Claudia solo lo escuchaba, sin interrumpir. Leonardo le contó que su esposa, Daniela, había sido diagnosticada con cáncer 2 años después de casarse, que al principio pensaron que se iba a curar, que iba a ser solo una etapa difícil, pero no fue así, que la vio apagarse poco a poco, que vivió la enfermedad con ella, día por día, noche por noche, que lo intentaron todo, viajes, tratamientos, doctores. Nada sirvió. Murió en casa, en su cama, una madrugada. Leonardo la vio irse, no se despidió, solo se fue. Claudia sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Solo lo miraba, con los ojos abiertos, aguantando las ganas de llorar. Leonardo respiró hondo y dijo que después de eso, apagó todo, que no quería ver a nadie, no quería hablar, no quería sentir, solo se metió al trabajo, a los números, a los correos, a las juntas, y que así había vivido hasta que apareció esa niña, Renata. Dijo que al principio solo le llamó la atención que hablara tanto, que fuera tan suelta, pero que luego empezó a sentir algo que no entendía, una especie de calor, de movimiento dentro del pecho, una risa que salía sin que la buscara. Claudia bajó la mirada. No sabía si eso era bueno o malo. Leonardo la miró a los ojos y le dijo que no era su intención abrir heridas. Solo quería que supiera que la entendía, que él también había perdido, que sabía lo que dolía. Claudia no aguantó más. Las lágrimas empezaron a caerle sin permiso. Le contó su historia, cómo su esposo murió en el auto, cómo fue reconocer el cuerpo, cómo fue tener que explicarle a su hija, aunque ni siquiera tenía edad para entender, cómo se sintió sola, desamparada, vacía, cómo dejó de vivir para solo sobrevivir. Leonardo no la interrumpió,
Solo la escuchaba con la cara seria, pero los ojos cargados. Cuando Claudia terminó de hablar, los dos se quedaron en silencio. Largo, pesado. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. Dijo algo sin mirarla. No sabía cuánto necesitaba volver a escuchar una risa en esta casa. Claudia se limpió las lágrimas con la manga. Se sentía expuesta, como si hubiera dejado todo su dolor sobre la mesa. Pero no se arrepentía. Algo se había liberado. Renata entró corriendo al estudio en ese momento, con una flor en la mano. Era una de las que había arrancado del jardín. Se la dio a Claudia con una sonrisa, como si supiera que algo no estaba bien. Claudia la abrazó fuerte, sin decir nada. Leonardo las miró, y por primera vez, Claudia no sintió la distancia entre él y ellas. Ese día no trabajó como de costumbre. Marta le dijo que se quedara sentada, que no se preocupara. José le llevó un café sin que se lo pidiera. Nadie preguntó nada, pero todos entendieron que algo había pasado. No era un día cualquiera. Ya de regreso en el camión, Claudia iba callada, con Renata dormida sobre su brazo. El movimiento del vehículo y el ruido de la ciudad la envolvían como un zumbido lejano. Cerró los ojos un momento y pensó en todo lo que había dicho, en lo que había escuchado, en Leonardo, en esa tristeza que él también cargaba y que ahora parecía que los unía, sin querer. Cuando llegaron a casa, Renata se acostó sin cenar. Claudia la arropó, le besó la frente y se quedó un rato viéndola dormir. Luego se sentó en la sala, a oscuras. Pensó en su esposo, en su vida antes del accidente, en los sueños que se habían roto. Pero también pensó en la posibilidad de volver a empezar, no con ilusión ni romanticismo, solo con la idea de que tal vez no todo estaba perdido. Y así, mientras la ciudad seguía su rutina afuera, en una casita pequeña al sur de la ciudad, una mujer cansada, con el alma hecha pedazos, se permitió cerrar los ojos con algo más que dolor en el pecho. Era viernes, uno de esos días tranquilos en la casa, con el cielo despejado y un aire fresco que se colaba por las ventanas abiertas. Renata jugaba en el jardín con una pelota de tela que José le había regalado. Claudia limpiaba los cristales del pasillo principal, mientras la escuchaba reírse al otro lado del ventanal. Leonardo estaba en su despacho, pero la puerta estaba entreabierta, como ya era costumbre desde que Renata empezó a frecuentar la casa. Se escuchaba música suave, una de esas listas de jazz instrumental que ponía en bajo volumen mientras trabajaba. Todo parecía estar bien, hasta que sonó el timbre. No era común que alguien tocara la puerta principal. Normalmente entraban por la reja lateral o avisaban antes. José fue a ver quién era, y regresó con cara de «esto no me gusta». Tocó en la cocina y llamó a Marta, que dejó lo que estaba haciendo y fue a la entrada. Claudia miró de reojo desde donde estaba. José murmuró algo que no alcanzó a escuchar, y Marta frunció el ceño. Unos segundos después, la voz se escuchó fuerte y claro en el recibidor. «¿Es que ahora no me van a dejar entrar?». La mujer que entró era de esas que se hacen notar sin querer. Alta, delgada, de unos 30 y tantos, con un peinado perfecto y ropa que olía a perfume caro desde 5 metros antes. Llevaba unas gafas oscuras que se quitó lentamente, como si estuviera actuando para alguien. Caminó por la sala sin esperar permiso, como si la casa fuera suya, y en parte lo había sido. Era Julieta, la hermana menor de Daniela, la esposa fallecida de Leonardo. Claudia nunca la había visto, pero bastó una mirada para entender que esa mujer traía otra energía, fría, controladora, de esas que sonríen sin que los ojos acompañen. Leonardo bajó las escaleras sin prisa, pero con cara de molestia. Ya desde arriba, su voz sonó cortante. «No me avisaste que vendrías, Julieta». Ella se acercó con los brazos abiertos, como si no pasara nada. «Ay, por favor, Leo. ¿Desde cuándo necesito invitación para venir a ver cómo estás?». Le dio un beso en la mejilla que él no correspondió del todo. Se notaba que no era bienvenida. Claudia se alejó con discreción, pero no pudo evitar mirar de reojo mientras la tensión se instalaba en la sala como una nube densa. Julieta caminó por la casa como si estuviera inspeccionando. Comentó que todo estaba igual, que nada había cambiado. Luego, sin disimular, preguntó: «¿Y esa niña que anda por ahí? ¿Ahora también tienes guardería en casa?». Leonardo respondió con voz firme: «Es hija de Claudia, y no es tu asunto». Julieta levantó las cejas. Claudia, que escuchaba todo desde la cocina, sintió que se le helaba el cuerpo. Julieta se instaló en la casa como si fuera su visita obligada. Se sentó a tomar café con Marta, preguntó por cosas que ya no le correspondían y lanzó comentarios disfrazados de interés. Pero detrás de cada palabra había juicio. En la tarde,
Cuando Claudia fue a recoger los cojines del jardín, Julieta estaba sentada en una de las bancas. La miró de arriba a abajo, como midiendo su valor. Luego habló. ¿Tú eres la mamá de la niña? Claudia asintió. Bonita, muy viva. ¿Siempre viene contigo? Sí, señorita. Julieta fingió una sonrisa. ¿Qué suerte tiene de estar en un lugar así? Claudia no respondió. Julieta se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años. ¿Y siempre con tanta confianza? Claudia apretó los dientes. Solo hago mi trabajo. Julieta rió sin gracia. Claro, y parece que lo haces muy bien. Esa conversación fue corta, pero suficiente. Claudia entendió que esa mujer no estaba ahí solo de visita. Estaba observando, mediendo, juzgando. Era como una advertencia silenciosa. Esa noche, cuando terminó su turno, Claudia salió por la puerta lateral con Renata dormida en brazos. José se acercó, serio, y le dijo en voz baja: «Ten cuidado con esa señora. No le cae bien nadie que no sea de su nivel». Claudia solo asintió, apretando los labios. Ya lo había notado. Pasaron 2 días. El domingo, Claudia no fue a trabajar, pero el lunes al llegar notó algo raro. Marta la recibió con una cara incómoda. ¿Te enteraste? Claudia negó. Marta la llevó a un rincón y le dijo que Julieta había regresado el domingo a comer con Leonardo, que había llevado fotos viejas, que había estado recordando cosas con él, que parecía querer quedarse más tiempo. Claudia sintió el estómago apretarse, no por celos, por precaución, porque sabía que esa mujer no venía solo a visitar. Durante la semana, Julieta apareció de nuevo, varias veces, a veces con alguna excusa, otras sin ninguna, siempre bien vestida, siempre entrando como si nada. A Renata la saludaba con una sonrisa falsa, de esas que los niños detectan al instante. La niña no se le acercaba. Prefería quedarse con Claudia o jugar lejos cuando ella estaba. Leonardo no decía mucho. Se mostraba educado, pero distante, aunque a Claudia le costaba no sentir que algo se estaba rompiendo. Una tarde, mientras Claudia limpiaba el comedor, escuchó que Julieta y Leonardo discutían en el despacho. No se oía todo, pero sí algunas palabras. «No entiendo qué haces con esa mujer aquí. ¿Desde cuándo te importa? Desde que dejaste de ser tú. No vine a discutir». «Entonces no vengas». La puerta se cerró de golpe. Claudia no sabía si debía sentirse aliviada o más preocupada. Leonardo salió poco después. Caminó directo al jardín, donde Renata jugaba con piedras. Se sentó junto a ella. No dijo nada. Solo se quedó mirando cómo la niña acomodaba las piedras en fila. Claudia los miró desde la ventana. Supo que algo estaba pasando, algo que no podía controlar. Esa noche, al llegar a casa, Claudia preparó la cena como siempre, pero apenas pudo comer. Se sentó en la cama, con Renata dormida a un lado, y pensó. No quería meterse donde no la llamaban, no quería ilusiones, pero tampoco podía negar lo que estaba sintiendo, que su hija se estaba encariñando con Leonardo, que ella también, y que ahora, con la llegada de Julieta, todo eso estaba en riesgo. No por celos, no por competencia, sino porque Julieta era de otro mundo, uno que Claudia no conocía, ni le interesaba conocer, pero que tenía poder. Y ese poder podía mover todo lo que con esfuerzo había empezado a construirse. El día había empezado con calor, de esos que te hacen sudar la frente desde que sale el sol. Claudia ya se sentía cansada desde que se subió al camión con Renata de la mano, pero aguantó como siempre. A esas alturas ya no sabía si el cansancio era físico o emocional. Desde que Julieta había vuelto a aparecer en la vida de Leonardo, todo se sentía más tenso. Ella entraba como si fuera la dueña de la casa y miraba a Claudia como si fuera un mueble viejo fuera de lugar. A Renata no le hablaba mucho, pero la observaba, y eso bastaba para incomodarla. Esa mañana Claudia trató de no pensar en nada, solo en limpiar, cuidar a su hija y cumplir con su trabajo como cada día. Renata estaba más tranquila de lo normal, quizás por el calor, quizás por ese presentimiento que a veces tienen los niños y no saben explicar. Jugaba en su rincón del jardín, pero sin tanta risa como otros días. A mediodía, el cielo empezó a nublarse de golpe, como si se fuera a caer todo de un momento a otro. El viento se levantó fuerte, y en menos de media hora comenzó a llover con ganas. Los truenos sacudieron los ventanales, y los charcos crecieron rápido en el jardín. Claudia miraba desde la cocina con la frente pegada al vidrio. Sabía que esa lluvia no era de una hora, era tormenta larga. Y aunque lo primero que pensó fue en cómo iban a regresar a casa, no podía irse todavía. Le faltaban horas de trabajo. A eso de las 5, mientras secaba el piso del comedor,
Marta se le acercó y le dijo que Leonardo quería verla. Claudia pensó que se trataba de algún problema con Julieta, pero al entrar al estudio lo encontró solo, sentado con la mirada fija en el ventanal. Sin voltearla a ver, le preguntó si Renata tenía miedo a las tormentas. Ella respondió que no mucho, que a veces se asustaba con los truenos, pero que si estaba con ella, no pasaba nada. Entonces él la miró por fin, y le dijo que era mejor que se quedaran a pasar la noche, que no era seguro salir así. Claudia se quedó sin palabras. Nunca había dormido fuera de su casa desde que se había quedado viuda. Leonardo lo notó. Se levantó de la silla y se acercó. Le dijo que no era una orden, solo una sugerencia, que si quería, podía llamar a alguien para que las fueran a buscar, pero que por la lluvia lo veía complicado. Claudia bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Salir con Renata bajo esa tormenta era peligroso. Aún así, se sentía incómoda, fuera de lugar. No era su casa, no era su vida, pero aceptó. Esa noche fue distinta desde el principio. Marta preparó una cena más ligera de lo normal. Sopa caliente, pan y té. Renata comió tranquila, sentada en la mesa del comedor como si fuera cualquier otro día. Leonardo también cenó ahí, sin su típico silencio. Le preguntó a Renata sobre sus dibujos, sobre sus colores favoritos, sobre lo que quería ser cuando creciera. La niña dijo que quería ser astronauta o vendedora de paletas. Él rió. Claudia también. Después de cenar, Marta subió al cuarto de visitas y preparó una cama para ellas. Les dejó toallas limpias, una muda de ropa prestada y un bote pequeño de crema para la niña. Claudia le agradeció con una sonrisa apretada, sin saber bien qué decir. Marta la miró con dulzura y solo dijo: «No te sientas mal. A veces la vida nos da descansos que no pedimos, pero que necesitamos». La tormenta seguía fuerte. El sonido del agua cayendo era constante. Claudia se sentó en la cama con Renata, le quitó los zapatos, le peinó un poco el cabello húmedo con los dedos y le puso la pijama prestada. Renata, como si entendiera que esa noche era especial, no hizo preguntas. Se acurrucó junto a su mamá y se quedó dormida en menos de 10 minutos. Claudia bajó por un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Al pasar por la sala, vio luz en el estudio. Dudó, pero caminó hacia allá. Leonardo estaba sentado en el sofá, con una taza en la mano. Le preguntó si quería un té. Ella dijo que sí, sin pensar. Se sentó al otro lado del sillón, dejando espacio entre ellos. Por un momento, ninguno habló, hasta que él rompió el silencio. Le dijo que era la primera vez en años que no se sentía solo, que no entendía bien lo que pasaba, pero que desde que Renata y ella estaban presentes, la casa ya no se sentía vacía. Claudia no sabía qué responder. Tragó saliva y bajó la mirada. Leonardo se inclinó un poco hacia adelante. Le preguntó si alguna vez había sentido que el tiempo se congelaba, que todo lo que dolía se quedaba en pausa por un momento. Ella asintió despacio. Dijo que cuando miraba a su hija dormir, sentía algo parecido. Entonces él le dijo algo que la dejó helada. «Me da miedo volver a sentir». No lo dijo como confesión romántica, ni como drama. Lo dijo con la voz baja, firme, con el cansancio acumulado de años en los hombros. Claudia lo miró. Por primera vez, lo vio como un hombre real, no como el patrón, no como el millonario, no como el viudo, solo un hombre roto, como ella. Ella le dijo que también tenía miedo de que algo bueno se deshiciera, de ilusionarse, de no ser suficiente, de que su hija se encariñara con alguien que no estaría ahí mañana. Leonardo cerró los ojos por unos segundos, respiró hondo, y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, sin adornos, se tomaron de la mano. No fue un gesto romántico de película, fue simple, sincero, dos manos encontrándose en mitad del silencio. No hubo palabras, no hicieron promesas, solo se quedaron ahí, escuchando la lluvia golpear las ventanas, sintiendo por primera vez que había alguien que entendía lo que el otro cargaba por dentro. Pasaron así un rato largo. Claudia no sabía cuánto tiempo, pero se sintió bien, como si ese espacio, por más ajeno que fuera, le diera un respiro que no recordaba haber tenido desde que perdió a su esposo. Leonardo no dijo nada más, solo se levantó, la miró y le dijo con suavidad que descansara, que cualquier cosa que necesitara, ahí estaba. Claudia volvió al cuarto con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Se acostó junto a Renata, la abrazó y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin miedo, y allá afuera, la tormenta seguía. El lunes por la mañana, el sol volvió a salir con fuerza, como si la tormenta del viernes no hubiera existido. El cielo estaba despejado,
Las calles ya no estaban encharcadas, y la vida seguía como siempre. Pero dentro de Claudia, algo había cambiado. Esa noche distinta que pasó en la casa de Leonardo le dejó muchas emociones revueltas. No podía dejar de pensar en la forma en que él le habló, en ese momento en que se tomaron de la mano, en ese silencio que compartieron. No fue un beso, no fue una declaración, pero fue algo real. Renata iba feliz, como todos los días. Cantaba mientras caminaban rumbo a la parada del camión, y le preguntaba a su mamá si podían volver a quedarse en la casa grande. Claudia le respondió que no, que solo fue por la lluvia, pero por dentro no estaba tan segura de querer mantener esa distancia. Quería proteger a su hija, claro, pero también sentía que ya no era tan fácil separar todo lo que estaba pasando. El corazón no entendía de diferencias sociales, ni de sueldos, ni de pasados rotos. El corazón solo sentía. Al llegar a la mansión, José las recibió con la misma sonrisa de siempre. Marta ya estaba en la cocina preparando desayuno. Claudia dejó su bolsa, le dio a Renata sus cosas para dibujar y se puso a trabajar. Estaba barriendo el pasillo del segundo piso cuando escuchó la puerta principal abrirse. No le dio importancia al principio, pero en cuanto oyó la voz, lo supo. Julieta había vuelto. Sus pasos eran distintos, tacones que resonaban con fuerza, con intención. Bajó del segundo piso y la vio entrando a la sala con un vestido entallado color vino y una bolsa de marca colgando del brazo. Saludó a Marta como si fueran viejas amigas, aunque nunca habían sido cercanas. Luego miró alrededor, como si estuviera inspeccionando. Claudia siguió con su trabajo, tratando de pasar desapercibida, pero no tuvo suerte. Julieta caminó hacia ella con una sonrisa fingida y la saludó con un tono que parecía amable, pero traía veneno escondido. «Buenos días, Claudia, ¿verdad?» Claudia se limpió las manos con el trapo y respondió con respeto. «Buenos días. Sí, señorita. Qué gusto que sigas aquí. Me habían contado que últimamente te has vuelto parte muy importante en la casa», dijo con una voz suave, pero cargada de doble sentido. Claudia no respondió, solo bajó la mirada y siguió barriendo. Julieta no se movió. «Debe ser bonito trabajar aquí, sobre todo cuando el jefe empieza a sonreír otra vez. Eso no se veía desde hace años». Claudia levantó la mirada con calma, sin caer en provocaciones. «Solo hago mi trabajo, como siempre». Julieta sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Claro, pero me imagino que no cualquiera logra hacer reír a Leonardo. Eso no es parte del contrato, ¿o sí?» Claudia sintió que la sangre le subía al rostro. No gritó, no respondió con enojo. Solo respiró hondo y siguió con lo suyo, pero por dentro, cada palabra le había calado. Más tarde, mientras preparaba las habitaciones de arriba, Renata corrió hacia ella con un dibujo en la mano. «Mira, mami, es Leo y yo en el columpio». Claudia lo miró. Era un dibujo sencillo, de palitos, pero lleno de ternura. Ella lo abrazó y le dijo que estaba bonito. En ese momento, Julieta apareció en la puerta. Escuchó todo. Caminó hacia Renata con esa sonrisa falsa y se agachó para verla de cerca. «¿Así que tú eres la famosa Renata?» La niña la miró con desconfianza y se escondió un poco detrás de su mamá. Julieta rió. «No seas tímida. A mí también me gusta dibujar. Aunque claro, a tu edad solo dibujaba casas de muñecas, no millonarios en columpios». Claudia la miró directo. Ya no pudo quedarse callada. «Con permiso, voy a seguir trabajando». Y se llevó a su hija. El ambiente cambió. Se sentía denso, tenso. Julieta no era tonta. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba marcando territorio. No porque quisiera a Leonardo, sino porque no soportaba que alguien como Claudia, una mujer sencilla, sin apellido, sin fortuna, tuviera lugar en esa casa. Esa tarde, Leonardo llegó de una reunión. Entró por la puerta principal, saludó rápido y fue directo a su estudio. Julieta lo siguió. Claudia alcanzó a verlos entrar. No escuchó todo lo que hablaron, pero las voces se alzaron. Marta también lo notó. Desde la cocina, ambas intentaban fingir que no pasaba nada, pero los gritos bajitos se escuchaban igual. ¿Tú sabes lo que haces? ¿En serio crees que esto va a terminar bien? No es tu vida, Julieta. Daniela no estaría de acuerdo con esto. Ni con esa mujer ni con esa niña aquí. Daniela está muerta. Y tú no eres ella. Silencio. Después, pasos rápidos. Julieta salió del estudio con el rostro tenso. No dijo adiós. Solo agarró su bolsa, cruzó la sala con la cabeza en alto y salió. La puerta se cerró con fuerza. Leonardo no volvió a salir. Se quedó encerrado en su estudio todo el resto de la tarde. Claudia no se atrevió a acercarse. No quería empeorar las cosas.
Solo abrazó más fuerte a Renata esa noche cuando terminaron de limpiar. Ya de regreso en su casa, Claudia intentó no pensar demasiado, pero era imposible. Julieta no había venido a visitar. Había venido a poner límites, a marcar su lugar, a recordarle quién era ella y quién no era Claudia. Pero algo dentro de ella se encendió. No era rabia, era dignidad. Ella no estaba ahí para robar nada, solo trabajaba, cuidaba a su hija y agradecía cada pequeño gesto de cariño que había nacido sin forzarse. No tenía planes, ni estrategias, ni juegos, solo tenía su vida, su historia, su dolor, y ahora, una pequeña esperanza de que no todo estuviera perdido. Esa noche, mientras Renata dormía, Claudia miró por la ventana del cuarto y pensó en todo, en Julieta, en Leonardo, en ella misma. No sabía qué venía después, pero sí sabía algo. Nadie iba a hacerla sentir menos por ser quien era. Era martes, y aunque el clima estaba tranquilo, Claudia sentía dentro del pecho una especie de zumbido que no la dejaba en paz. Había pasado el fin de semana entero dándole vueltas a lo que había ocurrido con Julieta, la forma en que la miraba, los comentarios venenosos disfrazados de amabilidad y, lo más grave, lo que le había dicho a Leonardo. Esa frase no se le iba de la cabeza. Daniela no estaría de acuerdo con esto. Claudia sabía que no era su culpa, que ella no estaba haciendo nada malo, pero también entendía cómo se veían las cosas desde afuera. Era la empleada, era la mujer que limpiaba los baños, no alguien con quien un hombre como Leonardo debía involucrarse. Y eso, aunque no lo quisiera aceptar, le dolía. Ese día salió de casa con Renata de la mano, como siempre, pero más callada. No cantaban camino al camión. No jugaron a contar los coches rojos. Solo caminaron, en silencio, mientras la niña la miraba de reojo, como preguntando si algo estaba mal. Claudia solo le acarició la cabeza y le dijo que estaba cansada, que todo estaba bien, pero no lo estaba. En su cabeza había un mar revuelto de dudas. Al llegar a la casa, Marta la recibió con su sonrisa cálida de siempre, pero también con una mirada que decía más de lo que sus labios callaban. José les abrió el portón sin decir palabra, lo que era raro en él, y Claudia lo notó de inmediato. Algo estaba pasando. El ambiente no era el mismo. Era como si el aire pesara más de lo normal, como si todos supieran algo que ella no. Se fue directo a la cocina a dejar sus cosas, y luego al área de lavado. Mientras acomodaba los productos de limpieza, Marta se le acercó. «Clau, ¿hablaste con el patrón?» «No, ¿por qué?», respondió, un poco preocupada. «Nada, solo se le nota raro. Desde el domingo está diferente». Claudia tragó saliva. No necesitaba más detalles. Sabía que Julieta había dicho algo que había dejado marca. Esa mañana trabajó en silencio, haciendo todo con más cuidado de lo normal. No quería equivocarse en nada. Leonardo no bajó, no asomó la cabeza, no preguntó por Renata. No hubo café en el jardín ni dibujos en el escritorio. Nada. Era como si hubiera vuelto a ser el mismo de antes. El hombre silencioso, ausente, escondido en sus papeles. A media mañana, mientras Renata dibujaba en su rincón de siempre, Claudia fue al comedor a limpiar los muebles. Al salir, escuchó pasos. Era Leonardo. Venía bajando las escaleras con el rostro serio. No la miró. Fue directo a la cocina, tomó una botella de agua del refrigerador y se sentó en la sala, solo. Claudia lo observó desde lejos, dudando si acercarse o no. Respiró hondo y se animó. «Buenos días, señor Leonardo». Él levantó la vista. Asintió con la cabeza. «Buenos días, Claudia». Nada más. Ni una sonrisa, ni una pregunta. Solo eso. Claudia sintió un vacío en el estómago. Se quedó parada unos segundos, esperando algo, pero él solo volvió a mirar su celular. Se retiró sin decir más. Pasó la mañana y la tensión no bajó. Claudia intentó mantenerse fuerte, pero sentía cómo la inseguridad empezaba a invadirla. Renata se dio cuenta. Se acercó mientras ella doblaba ropa en el cuarto de lavado y le preguntó: «Mami, ¿Leo ya no quiere jugar?». Claudia tragó saliva y se agachó a su altura. «No lo sé, hijita. Tal vez tiene muchas cosas en la cabeza». «¿Está enojado contigo?». «No, mi amor. Solo está ocupado». Renata no dijo más. Solo se le subió a las piernas y la abrazó fuerte. Claudia sintió que se le apretaba el pecho. Esa niña entendía más de lo que decía. Al final del día, antes de irse, Claudia se armó de valor. Tocó la puerta del despacho de Leonardo. Esperó. «Pasa». Entró con pasos suaves. Leonardo estaba sentado en su silla, con la computadora abierta frente a él. «Perdón que lo moleste. Solo quería saber si todo está bien».
Leonardo cerró la laptop y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Sí, todo bien. ¿Seguro? Sí, solo he estado pensando. Muchas cosas en poco tiempo. Claudia bajó la mirada. Entiendo. Leonardo la miró. Claudia, no quiero que pienses mal. No ha cambiado nada. Solo necesito espacio. Un poco. Ese espacio fue como una piedra en el pecho. Claudia asintió, tratando de no mostrar lo que sentía. Lo que usted diga. Buenas noches. Y salió. En el camino de regreso a casa, el silencio entre ella y Renata fue más largo que nunca. No hacía falta explicar nada. La niña lo sentía. Claudia miraba por la ventana del camión, con los ojos brillosos y la mente revuelta. Se sentía como si el piso se hubiera movido debajo de ella sin previo aviso. Esa noche, en la cama, abrazó a su hija más fuerte que de costumbre. No dijo nada. Solo cerró los ojos y pensó que, quizás, lo de ellos solo fue un momento bonito, pero momentáneo, como un respiro entre tantas tormentas, una pausa, nada más. Pero muy en el fondo algo le decía que no era solo eso, que ese espacio no venía de él, que había algo más, alguien más, y que no iba a quedarse de brazos cruzados. Los días siguientes fueron duros. Claudia iba a trabajar con ese nudo en el estómago que no la dejaba tranquila. Lo notaba en todo, en cómo Leonardo evitaba pasar cerca, en cómo ya no preguntaba por Renata, ni salía al jardín, ni se sentaba en el comedor a platicar como antes. Volvía a encerrarse en su despacho como en los primeros tiempos, solo que ahora dolía más, porque ya sabían lo que era tenerlo cerca, reírse juntos, hablar como si no existiera ninguna diferencia entre sus mundos, y ahora todo eso estaba en pausa, o peor, en retroceso. Renata también lo sentía, ya no jugaba con tanta emoción, no se acercaba a su rincón con la misma alegría, preguntaba menos por Leonardo, pero su mirada siempre lo buscaba, como si esperara verlo salir, como antes, con un dibujo en la mano o una pregunta sobre flores. Claudia le decía que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, pero en el fondo no sabía qué decirle. No podía explicarle que tal vez estaban volviendo a ser invisibles, hasta que un día todo reventó. Era miércoles, y el clima estaba insoportable. Hacía calor, humedad, y los nervios de Claudia no ayudaban. Mientras limpiaba los marcos de las ventanas, Marta le comentó que Julieta había estado de nuevo por la noche, que no se quedó, pero sí hablaron largo rato. Claudia no dijo nada, solo siguió limpiando, pero por dentro hervía. Algo dentro de ella le decía que Julieta tenía que ver con ese cambio en Leonardo, que lo estaba presionando, manipulando, o simplemente envenenando todo lo que apenas empezaba a nacer. Ese mismo día, Renata tropezó jugando y se raspó la rodilla. Nada grave, pero lloró. Claudia corrió a auxiliarla, y mientras la tenía sentada en una banca, curándola con agua y una gasa, Leonardo apareció. Fue la primera vez que se acercó en días. Se agachó junto a ellas, preguntó qué pasó. Renata lo miró como si no lo hubiera visto en semanas. Le dijo que se había caído porque la piedra no la vio. Él soltó una risa corta, sin poder evitarlo. Claudia levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ese momento fue como una pausa, una de esas que lo cambian todo, aunque nadie diga nada. Leonardo se quedó en silencio, mirándola. Ella no lo apartó la mirada. Estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Después de unos segundos, él se levantó. ¿Puedes venir un momento después de terminar? Claudia solo asintió. Pasaron las horas con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. A las 6, cuando terminó todo lo que tenía que hacer, dejó a Renata con Marta y fue al despacho. Leonardo estaba ahí, de pie junto a la ventana. Cuando entró, se dio la vuelta. Claudia, lo siento, dijo sin rodeos. Sé que he estado distante, y también sé que no es justo. Claudia no dijo nada. Esperó. No ha sido fácil. Me cuesta entender lo que estoy sintiendo. Me cuesta aceptarlo. Y cuando Julieta vino a meter cizaña, no supe cómo reaccionar. Me hizo sentir culpable. Me habló de Daniela. Me hizo recordar cosas. Y por un momento pensé que tenía razón. Que esto era un error. Que tú y yo, que esto no podía ser. Claudia apretó los labios. ¿Y tú lo crees? Leonardo la miró directo. No, no lo creo. Pero tuve miedo. Porque no eres cualquier persona. Porque eres distinta a todo lo que conocí antes. Porque no estás aquí por dinero, ni por lástima. Porque tienes una hija que me hizo sentir algo que creí perdido. Y porque tú me haces querer volver a empezar. Y eso me asusta. Claudia sintió que se le llenaban los ojos. No de tristeza, de alivio, de todo lo que había estado guardando. Yo no estoy pidiendo nada, le dijo. No estoy esperando que me des una casa,
ni un anillo, ni una vida de lujo. Solo quiero claridad, porque tengo una hija, y no puedo meterla en un mundo que un día nos abraza y al otro nos cierra la puerta. Leonardo asintió. Tienes razón, no quiero jugar con lo que sienten. Ni tú, ni ella. Se acercó un paso. No quiero tener que esconder lo que siento. Y tampoco quiero que pienses que me estoy dejando manipular por Julieta o por el pasado. Ya no más. Claudia lo miró firme. Entonces, ¿qué somos? Leonardo respiró hondo. No sé cómo llamarlo, pero sí sé que no quiero perder esto. Ni a ti, ni a Renata. Quiero estar, como sea, como se pueda, pero quiero estar. Y sin más, se acercó y la besó. No fue un beso de novela, fue un beso real, de esos que se dan con miedo y con ganas, con dudas, pero también con decisión. Claudia respondió, porque ya no podía seguir reprimiendo lo que llevaba adentro, porque su corazón también tenía cosas que decir, y en ese momento, sin testigos, sin luces ni música de fondo, los dos se encontraron como dos personas que ya habían perdido demasiado, pero aún creían que merecían algo más. Cuando se separaron, Claudia sonrió con tristeza. Solo te pido que no nos sueltes a la primera tormenta, porque nosotras no tenemos dónde escondernos. Leonardo le acarició la cara. No pienso soltarlas. Y entonces supieron que algo había cambiado para siempre. Ya no había marcha atrás. Julieta no era una mujer tonta, ni ciega. Desde que entró por primera vez a la casa y vio cómo Leonardo miraba a Claudia, supo que algo estaba pasando. Al principio creyó que era solo una atracción momentánea, algo físico, una confusión, pero cuando volvió a la casa una semana después y los encontró conversando en el jardín mientras la niña jugaba cerca, algo dentro de ella se encendió. Orgullo, celos, rabia, no sabía bien qué era, pero no lo iba a permitir, y no porque quisiera a Leonardo, eso ya estaba claro desde hacía tiempo, pero sentía que esa casa, esa vida, ese apellido, le pertenecían, por herencia emocional, por historia, por estatus. No soportaba la idea de que una mujer como Claudia, una empleada doméstica con una hija a cuestas, pudiera ocupar el lugar que alguna vez tuvo su hermana. Le parecía insultante, grotesco, inaceptable, así que empezó su guerra. Primero lo intentó con palabras suaves, visitas inesperadas, cafecitos, con Marta para enterarse de cosas, comentarios en voz alta sobre cómo la casa necesitaba volver a ser lo que era. Pero cuando eso no funcionó, fue directo al corazón de Leonardo. Una tarde, entró a su despacho sin avisar. Leonardo estaba frente a la computadora. Julieta se sentó sin esperar invitación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime, respondió él, sin levantar la vista. ¿De verdad crees que esto que estás haciendo tiene sentido? Leonardo alzó la mirada, cansado. ¿A qué te refieres? A Claudia, a la niña, a esta fantasía que te estás construyendo. Leonardo respiró hondo. No es ninguna fantasía. Claro que lo es. ¿Tú crees que puedes tener una vida normal con una mujer que trabaja limpiando tu casa? ¿Tú crees que eso va a durar? ¿Que no se va a convertir en un problema? Leonardo cerró la laptop. No es tu asunto, Julieta. Sí lo es. Porque tú estás destruyendo lo que construiste con Daniela. Estás arrastrando su memoria. Y yo no voy a quedarme callada mientras lo haces. Leonardo se levantó, molesto. Daniela no está aquí. Y tú no eres su vocera. No, pero soy su hermana. Y a diferencia de ti, no la he borrado de mi vida. Leonardo la miró con los ojos encendidos. Yo no la he borrado. Yo viví el infierno con ella. Estuve hasta el último suspiro. Y si ahora estoy intentando salir adelante, es porque ella me lo pidió. Me dijo que no me quedara solo, que no me encerrara en el dolor. ¿Y sabes qué? Claudia no vino a buscarme. No me pidió nada. Solo apareció y me hizo volver a sentir. Algo que tú no vas a entender, porque tú solo sabes vivir desde el control. Julieta apretó los dientes. ¿Y ya le preguntaste por qué su esposo murió? ¿Ya investigaste? ¿Ya sabes que venía tomado el día del accidente? ¿O también vas a hacerte el ciego con eso? Leonardo parpadeó. ¿De qué estás hablando? De que no todo es lo que parece. Esa mujer tiene un pasado, y no es bonito. Su marido se mató borracho, y dejó deudas por todos lados. Y tú ahora la metes aquí, como si fuera una santa. ¿Ya pensaste en el escándalo cuando esto salga? Porque te aseguro que va a salir. La prensa no duerme, y menos cuando se trata de un empresario como tú. Leonardo no respondió. Se quedó quieto. Algo en su mirada cambió. No porque creyera todo lo que Julieta decía, sino porque sabía que ella era capaz de usar eso contra Claudia, y eso lo alteró. Te pasaste de la raya. No, Leonardo.
Tú te pasaste al pensar que esto iba a terminar bien. No estás en una novela, estás en el mundo real. Y en ese mundo, las diferencias importan. Te guste o no. Julieta se levantó y salió del despacho sin esperar respuesta. Leonardo se quedó solo, de pie, con las manos apoyadas en el escritorio y el cuerpo tenso. No sabía si gritar, si salir corriendo, o si simplemente sentarse a respirar. La idea de que Claudia le hubiera ocultado algo sobre su esposo le dolía, pero más le dolía saber que Julieta estaba dispuesta a hundirla con tal de salirse con la suya. Esa noche, Leonardo no durmió. Al día siguiente, Claudia llegó como siempre, saludó a José, entró a la cocina, dejó sus cosas, acomodó a Renata con sus lápices, todo igual, hasta que Marta le dijo que el patrón quería hablar con ella, en privado. Claudia subió al despacho con el corazón acelerado. Al entrar, Leonardo estaba serio, de brazos cruzados. «¿Qué pasó?», preguntó ella, notando la tensión. Leonardo la miró directo. «Necesito que me digas la verdad. ¿Tu esposo murió en un accidente? ¿O venía tomado?». Claudia se quedó en shock. Sintió cómo se le encogía el alma. No entendía cómo él sabía eso, ni por qué lo preguntaba así, tan de frente. Solo atinó a decir: «¿Quién te dijo eso?». «Julieta». Claudia bajó la mirada. Tragó saliva. «Sí, es verdad. Venía tomado. Pero eso no lo cambia todo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que me juzgaras. Porque fue una noche en que discutimos. Él salió enojado. Tomó con unos amigos y nunca volvió. Y aunque no fue mi culpa, siempre me sentí responsable. Pero eso no define quién soy, ni cómo crío a mi hija, ni lo que siento por ti». Leonardo se quedó en silencio. Claudia sintió que el piso se le movía. «Si esto cambia lo que piensas de mí, dímelo ahora». Leonardo dio un paso al frente. «No cambia lo que siento, pero sí me duele que no confiaras en mí para contármelo. No es fácil hablar de eso, Leonardo. No es algo que uno suelte así, como si nada. Pensé que no importaba, que lo que éramos ahora era más fuerte que el pasado». Él la miró con los ojos blandos. «Lo es, pero necesito que confíes en mí, porque esto apenas empieza, y Julieta no va a parar». «No me voy a esconder», dijo Claudia, firme. Leonardo asintió. «Y yo no voy a dejar que te ataquen. Pero necesitamos estar unidos». Ese día, Leonardo tomó una decisión. Mandó a llamar a su abogado y ordenó que Julieta no podía entrar a la casa sin permiso. Claudia no lo podía creer. Era la primera vez que alguien la defendía así. No por lástima, sino con fuerza, con decisión. Pero sabía que Julieta no se iba a quedar quieta, y lo que vendría después sería aún más duro. Después de la pelea con Julieta y de la conversación tan fuerte con Leonardo, Claudia sintió que algo en la casa se había movido, no solo en el ambiente, sino entre ellos dos. Era como si se hubieran quitado una barrera invisible. Ya no hablaban desde el miedo ni desde las dudas. Ahora sabían en qué terreno estaban parados, aunque nadie más lo supiera. Y eso los hizo estar más cerca, más atentos, más sinceros, pero también más discretos. Leonardo fue claro. No quería que Julieta ni nadie más usara sus sentimientos como arma. Claudia entendía eso perfectamente. No era que tuvieran que esconderse porque lo que vivían fuera incorrecto, sino porque era frágil, era real, pero todavía vulnerable, como una plantita nueva que apenas empieza a echar raíces y necesita tiempo antes de soportar el viento. Así que no se decían mucho frente a los demás, no se tocaban, no se buscaban con las manos, pero sí con los ojos. Se comunicaban en miradas, en detalles pequeños que solo ellos entendían. Cuando Leonardo salía del despacho y le ofrecía un café sin razón, cuando Claudia dejaba una servilleta con una sonrisa dibujada, cuando Renata se dormía en el sillón y él la cubría con una manta sin decir nada. Todo eso era parte de ese amor silencioso que iba creciendo sin permiso. Una tarde, Claudia estaba recogiendo unas sábanas del cuarto de huéspedes cuando encontró una caja pequeña sobre la cama. Era una cajita de cartón blanca, sin nombre. La abrió con cuidado y adentro encontró un collar sencillo, de hilo negro con un pequeño dije de plata, una estrella. Junto a la caja, un papel doblado. «Para que no olvides que en esta casa tú también brillas». No tenía firma, pero no hacía falta. Claudia lo apretó contra el pecho y se quedó un momento sentada en el borde de la cama. No era el valor del regalo lo que la conmovía, sino el gesto, la intención. Sentirse vista, sentirse elegida, después de años de vivir como sombra, de pasar desapercibida, de solo preocuparse por sobrevivir, eso era demasiado.
pero no se asustó. Se lo colgó al cuello, se lo acomodó con una sonrisa y volvió al trabajo con el corazón más ligero. Las semanas pasaron y los cambios se fueron haciendo parte de la rutina. Leonardo buscaba cualquier excusa para quedarse más tiempo en casa. Cambiaba reuniones a la tarde para poder desayunar con ellas. Invitaba a Renata a leer cuentos en su oficina. Le preguntaba a Claudia si quería probar un vino nuevo que le habían regalado. Compartían almuerzos en la terraza, caminatas por el jardín y hasta bromas internas que solo ellos entendían. Una noche, cuando Marta ya se había ido y José cerraba la reja, Claudia terminó su jornada y fue a buscar a Renata. La niña se había quedado dormida otra vez en el sofá, con los lápices en la mano y los pies colgando. Leonardo estaba sentado al lado, mirándola con una ternura que no trataba de esconder. Claudia entró despacio. Se quedó rendida. Leonardo sonrió. Hoy me explicó por qué los árboles se saludan cuando hace viento. Según ella, se dicen secretos que los humanos no escuchamos. Tiene buena imaginación, respondió Claudia sentándose junto a él. La heredó de alguien, dijo él, mirándola directo. Se quedaron así, unos minutos, en silencio, sin necesidad de decir nada más. Claudia apoyó la cabeza en su hombro y él la tomó de la mano. Nadie los veía, nadie tenía por qué saberlo. Pero en ese rincón, lejos del ruido, estaban los tres, formando algo que ya no se podía negar. Una noche distinta, Leonardo le preguntó si quería salir con él, no a cenar, ni a un evento, ni a un restaurante elegante, solo a caminar por la ciudad, como dos personas normales. Claudia dudó, no por miedo, sino porque no sabía cómo encajar en ese mundo, pero aceptó. Dejaron a Renata con Marta, que se ofreció a cuidarla encantada, y salieron sin decirle a nadie. Caminaron por un parque del centro, tomaron un café en un localcito de esquina, y se sentaron en una banca como si fueran cualquier pareja. Hablaron de todo, de sus infancias, de sus pérdidas, de sus miedos. Claudia le contó que de niña quería ser maestra, que siempre le gustó enseñar cosas, aunque la vida no le dejó tiempo para estudiar. Leonardo le dijo que a veces odiaba su trabajo, que solo lo hacía porque le enseñaron que el éxito era lo único importante. Esa noche no eran jefa y empleada. Eran dos personas cansadas del ruido, con ganas de volver a empezar. Al volver a casa, Renata ya dormía. Claudia la arropó, la besó en la frente y luego bajó a despedirse de Leonardo. Él la acompañó a la puerta de servicio, como siempre, pero esta vez la detuvo antes de que saliera. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué pasaría si un día ya no tuvieras que salir por esta puerta? Claudia lo miró, sin entender al principio. Luego sintió que el corazón le daba un salto. ¿Qué quieres decir? Leonardo se acercó. Que a veces pienso en eso, en no tener que esconder lo que somos, en que esta sea tu casa, la de Renata, la nuestra, pero no quiero apresurarte. Solo quiero que sepas que yo sí lo pienso. Claudia no respondió. Lo abrazó, con fuerza, sin palabras, porque a veces los abrazos son respuestas más sinceras que cualquier frase. Pero también sabía que no podían cantar victoria todavía, porque Julieta seguía rondando, incluso si ya no entraba a la casa. Porque el pasado no se borra de un día a otro, porque había un mundo allá afuera que no entendía de amores sencillos, y porque dentro de ella todavía había partes rotas que no se curan tan fácil. Aún así, esa noche, mientras dormía con el dije de estrella colgando del cuello, supo que no estaba sola, que alguien la veía, que alguien apostaba por ella, y que, por primera vez en mucho tiempo, su historia no era solo de lucha, también era de amor. Claudia llevaba días sintiéndose rara. Al principio creyó que era solo el cansancio, que estaba durmiendo poco o que el calor le estaba afectando más de lo normal. Tenía mareos al despertar, como si el mundo girara un poquito más rápido. Se le quitaban con agua, con pan, con azúcar, pero luego regresaban. También había momentos en que sentía náuseas por olores que antes ni notaba, el suavizante, el cloro, hasta el café. Le empezaba a doler la cabeza sin razón, y aunque trataba de no pensar en eso, ya sabía lo que su cuerpo le estaba diciendo. Una mañana, mientras recogía los juguetes de Renata en el jardín, se agachó y sintió un tirón en el estómago. Nada grave, pero lo suficiente para hacerla sentarse un momento. Leonardo salió justo en ese instante y la vio. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose. Sí, solo me mareé un poquito, dijo ella, fingiendo que no era nada. Leonardo le ofreció agua.
Se sentó junto a ella, le acarició la espalda. Ella trató de sonreír, de disimular. No quería preocuparlo, ni presionarlo. Pero mientras se tomaba el agua, el pensamiento volvió con fuerza. ¿Y si estoy embarazada? No lo había planeado. No se había fijado en las fechas, ni en señales. No creía que algo así pudiera pasar en medio de todo lo que estaban viviendo. Pero ahora, con todos esos síntomas, no podía seguir negándolo. No podía dejarlo pasar. Esa noche, en su casa, se quedó despierta mucho tiempo. Renata dormía tranquila, como siempre, abrazada a su peluche. Claudia estaba sentada en la orilla de la cama, con las manos en el regazo, mirando al techo. Pensaba en todo lo que eso significaría. No solo para ella, para Leonardo, para su hija, para la historia que apenas estaban empezando a escribir. ¿Y si él se enojaba? ¿Y si pensaba que ella lo había hecho a propósito? ¿Y si creía que era una trampa? No sabía cómo decírselo. Ni siquiera estaba segura todavía. Pero el miedo ya estaba ahí, instalado en su pecho, fuerte como una piedra. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, pasó a la farmacia, compró una prueba sin mirar a nadie, la guardó en su bolsa como si fuera un secreto peligroso. Esa noche, cuando regresaron, esperó a que Renata se durmiera y entró al baño. El corazón le latía como si fuera a salirse. Se sentó, respiró hondo, siguió las instrucciones, esperó los minutos exactos. 2 rayas. Claudia no supo si llorar o reír. Solo se quedó sentada en el borde de la bañera, con la prueba en la mano, en completo silencio. Las 2 rayitas eran claras, marcadas, sin dudas. Estaba embarazada, otra vez, en medio de todo, en medio de ese amor que aún caminaba con pies de plomo. Pasaron 3 días antes de que pudiera hablar con Leonardo. No encontraba el momento. Cada vez que lo veía, le temblaban las manos. No quería que la noticia arruinara lo que tenían, pero sabía que callarlo era peor. Él notaba que algo pasaba. La miraba con esos ojos que la conocían ya de memoria, con esa forma de leerla sin decir una palabra, hasta que no pudo más. Una tarde, después del almuerzo, lo llamó con la voz baja. ¿Tienes un minuto? Siempre, dijo él, con una sonrisa suave. Fueron al estudio. Claudia cerró la puerta y se quedó de pie, con las manos juntas. Leonardo la miró, preocupado. ¿Estás bien? Claudia asintió, pero sus ojos ya se estaban llenando de lágrimas. Tengo que decirte algo, y no sé cómo vas a reaccionar, pero necesito ser honesta. Leonardo frunció el ceño, serio. Dime. Claudia tragó saliva. Estoy embarazada. Silencio. Me hice la prueba. 2 veces. Y... sí, estoy esperando un bebé. Leonardo no dijo nada por varios segundos. Solo la miraba, fijo, sin moverse. ¿Y estás segura? Sí. Otro silencio. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unos días. Pero no me atrevía a decírtelo. Tenía miedo de que pensaras mal, de que creyeras que fue a propósito, o que estoy buscando algo de ti. Leonardo se acercó, despacio. La tomó de las manos. ¿Tú crees que yo pensaría eso de ti? Claudia bajó la mirada. No lo sé. Todo es tan reciente. Y con Julieta rondando. Y la casa. Y Renata. No quiero que esto nos saque del camino. Pero tampoco puedo fingir que no está pasando. Leonardo la abrazó, fuerte, sin decir nada. Luego le acarició el cabello y le habló al oído. No estás sola. Esto también es mío. Y no me voy a ir. Claudia lloró en silencio. De alivio. De susto. De todo junto. Él la apartó un poco para verla a los ojos. ¿Ya fuiste al doctor? No, aún no. Vamos mañana. Quiero estar ahí. Ella asintió, aún temblando. ¿Y si no estás listo para esto? Leonardo sonrió. Nunca estuve listo para ti. Y aquí estoy. No me asusta ser papá otra vez. Me asusta que tú no confíes en que quiero hacerlo contigo. Claudia lo abrazó otra vez. Y por primera vez, sintió que, aunque el mundo se les viniera encima, ya no tenía que enfrentarlo sola. Lo que no sabían era que no venía uno, venían 2, pero eso lo descubrirían muy pronto. Desde que Claudia le confesó a Leonardo que estaba embarazada, algo cambió entre ellos. No para mal, al contrario. Se volvió todo más real, más serio, más íntimo. Ya no era solo una historia de miradas y cariño escondido. Ahora había una vida nueva creciendo entre los 2, o eso creían, porque todavía no sabían que el destino tenía preparada una sorpresa aún más grande. Leonardo insistió en acompañarla al doctor. Claudia, al principio no quería. Se sentía rara, vulnerable, con miedo de ser juzgada en un consultorio privado donde tal vez no estaba acostumbrada a entrar. Pero él fue claro. Voy porque quiero, no porque tenga que hacerlo. Así que aceptó.
Pidió el día libre en la casa. Marta se quedó a cargo de Renata y José las llevó al consultorio en el auto de Leonardo. Era un lugar bonito, limpio, moderno, una clínica pequeña, pero elegante. Claudia se sentía fuera de lugar, con su ropa sencilla y su bolso viejo, pero Leonardo le agarró la mano y no la soltó. La doctora, una mujer amable de unos 40 y tantos, los atendió con una sonrisa sincera. Claudia explicó sus síntomas, las pruebas que se había hecho y el tiempo aproximado que llevaba de embarazo. La doctora asentía y tomaba nota. «Vamos a hacer un ultrasonido para revisar que todo esté bien», dijo con calma. Claudia se recostó, nerviosa. Leonardo se quedó a un lado, tomándole la mano. Cuando encendieron la máquina y la doctora empezó a mover el aparato por su abdomen, todo se quedó en silencio. Un silencio largo, tenso. «¿Está todo bien?», preguntó Leonardo. La doctora sonrió, como si estuviera guardándose una sorpresa. «Sí, está muy bien. De hecho, están muy bien». Claudia frunció el ceño. «¿Cómo que están?». «Claudia», dijo la doctora, señalando la pantalla. «Aquí hay 2 sacos gestacionales. Estás esperando gemelos». El mundo se detuvo. Claudia se quedó mirando la pantalla como si no entendiera lo que veía. 2, no 1. 2 corazones latiendo. 2 vidas. Leonardo abrió los ojos como plato. Luego se rió. Una risa nerviosa, incrédula, pero feliz. «¿Estás segura?», preguntó Claudia, con voz temblorosa. «Totalmente segura. Son gemelos. Y se ven sanos». Claudia no supo si reír o llorar. Tenía la garganta cerrada, las manos frías, el pecho lleno de emociones. Leonardo se agachó y le besó la frente. «Vamos a estar bien», le dijo, sin soltarle la mano. «Esto es una bendición, no un problema». Salieron del consultorio con la cabeza hecha un torbellino. Leonardo la abrazó fuerte en el estacionamiento y le dijo que ahora más que nunca iba a estar con ellas, que no había vuelta atrás, que ese era su destino. Y aunque Claudia todavía estaba en shock, una parte de ella ya se estaba preparando, porque sabía que este secreto no podía durar mucho tiempo. Y no duró. A los pocos días, Julieta regresó a la casa. No entró, claro, pero mandó un mensaje. Uno de esos mensajes fríos, directos, sin emoción. «Quiero hablar contigo. Si no es aquí, será en tu oficina. No voy a desaparecer». Leonardo no respondió, pero sabía que ella no se iba a rendir. No era su estilo, así que decidió adelantarse. Esa misma noche, cenando en el jardín, le dijo a Claudia: «No quiero esconderlo. Si alguien tiene que saberlo, prefiero que lo sepa por mí». Claudia se quedó pensativa, no porque dudara de él, sino porque temía lo que eso provocaría. Pero ya no había tiempo para esconderse. Estaba creciendo, en su vientre, en su vida, en su historia. Marta fue la primera en notarlo. Una mañana, mientras Claudia recogía unas toallas, se le quedó viendo con una ceja levantada. «¿Y esa carita de sueño?», preguntó con una sonrisa pícara. Claudia solo se rió. Marta se le acercó y le puso la mano en el hombro. «¿Es lo que creo?». Claudia asintió, bajito. «Sí, pero todavía no digas nada, por favor». Marta la abrazó, con cariño, como una mamá. «No te preocupes, estoy contigo». Pero no todo el mundo iba a reaccionar igual. Ese mismo día, alguien tomó una foto desde afuera. Un coche negro, estacionado frente a la reja. Un lente largo. Un clic. Claudia saliendo del coche de Leonardo, con la mano en la panza. Él bajando después, abriéndole la puerta. Una imagen. Eso fue suficiente. La foto llegó a Julieta por WhatsApp, junto con un mensaje. «¿Ya viste esto? Se te está yendo de las manos». Julieta explotó. No esperó más. Fue directo a la oficina de Leonardo. Entró sin pedir cita, sin anunciarse, sin respeto. «¿Qué te pasa?», le gritó. «¿Ya no te importa nada? ¿Vas a poner en riesgo tu nombre, tu empresa, todo, por una sirvienta embarazada?». Leonardo la miró con calma, pero firme. «Julieta, no tengo nada que explicarte, y no vuelvas a llamarla así». «¿Entonces es cierto?». «Sí, está embarazada, y son gemelos». Julieta soltó una risa burlona. «Perfecto. Qué conveniente. 2 bocas más que mantener. ¿Ya le pusiste casa, coche, cuenta de banco?». Leonardo la interrumpió. «Te lo voy a decir una vez, y no más. Tú ya no tienes ningún poder aquí. Esta es mi vida. Y si no te gusta, puedes alejarte». Julieta lo miró con rabia. «¿Tú crees que esto se va a quedar así? ¿Tú crees que nadie va a hablar? Que hablen lo que quieran. Yo voy a responder por mis hijos, por la mujer que amo. Y tú solo estás quedando como una amargada que no sabe soltar el pasado». Julieta salió hecha una furia, pero ya no tenía control.
La historia estaba tomando un camino que ni ella podía frenar. Y mientras todo eso pasaba, Renata seguía dibujando en su rincón del jardín, sin saber que su familia estaba creciendo. Claudia ya empezaba a usar ropa más suelta. Leonardo, cada vez que podía, se acercaba a tocarle la panza, a preguntarle si había comido, si estaba cansada, si necesitaba algo. Una noche, mientras lavaban los platos juntos en la cocina, Leonardo le susurró al oído: «Vamos a estar bien, Chloe. No me importa lo que digan. Solo me importas tú y estos dos pequeños que vienen en camino». Claudia cerró los ojos, respiró profundo y por primera vez se lo creyó por completo. La noticia del embarazo ya no era un secreto y la casa entera empezó a sentir el cambio. Marta ahora cocinaba más ligero, preparaba tés naturales y mantenía un ojo extra sobre Claudia, aunque ella le dijera que no era necesario. José le abría la puerta del coche con más cuidado, y hasta los jardineros bajaban la voz cuando ella pasaba cerca, como si supieran que algo importante estaba creciendo ahí adentro. Claudia lo notaba, claro, pero no decía nada. Le daba un poco de pena tanto cambio por ella, pero también, en el fondo, le hacía bien. Por primera vez, se sentía cuidada. Leonardo estaba distinto también, más pendiente, más cariñoso, más presente. Se aparecía en cualquier momento con algo, un jugo, una fruta, un cojín para que se sentara más cómoda. Cada día le hablaba bajito a la panza, como si los bebés ya pudieran escucharlo. Le decía cosas como: «Aquí está papá», o «Cuando salgan les voy a enseñar a volar papalotes». Claudia lo miraba desde el sofá, sin decir nada, con una mano en el vientre y la otra en el pecho, sintiendo cómo su mundo se volvía más grande sin pedir permiso. Pero con todo eso, también venían los miedos. Las noches se hacían largas. A veces, Claudia se levantaba al baño y ya no podía volver a dormir. Se sentaba en la cama, acariciando su panza, pensando en el futuro. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si Leonardo cambiaba de opinión? ¿Y si no estaba lista para volver a ser mamá? Pero por partida doble, una de esas noches, la encontró llorando. Leonardo había bajado por agua y la vio ahí, sentada en la terraza, con una manta en los hombros y los ojos brillosos. «¿Todo bien?», preguntó acercándose. Claudia se limpió las lágrimas con la manga. «Sí. Bueno, no sé». Él se sentó a su lado, sin decir nada. Solo esperó. «Tengo miedo, Leo. No sé si pueda con esto. Ya viví el miedo de criar sola. Ya perdí a alguien una vez. Y no sé si aguantaría perder todo otra vez». Leonardo le tomó la mano con fuerza. «No estás sola. Yo no me voy. Lo dices ahora, pero la vida cambia. Y tú tienes un mundo que yo no conozco. No quiero que un día despiertes y digas que esto fue un error». «¿Tú crees que esto es un error?», preguntó él, tocándole la panza con cuidado. «No, pero no sé si tú...». Leonardo se puso de pie, la hizo levantarse y la abrazó. Largo, fuerte. «Yo no sé muchas cosas, Chloe, pero sé que desde que llegaste, esta casa volvió a tener alma, y que si tú me dejas, quiero ser el que esté ahí todos los días, no como jefe, ni como salvador, como hombre, como pareja, como papá». Ella se le quedó viendo, con la mirada entrerrota y esperanzada. «¿De verdad crees que podrías vivir conmigo? ¿Con Renata? ¿Con los bebés? ¿Con la ropa secándose en el baño y los juguetes en el suelo?» «Sí», respondió él sin pensarlo. «Es lo que quiero». Y entonces pasó lo inesperado. Leonardo sacó una cajita de su bolsillo. No era un anillo de diamantes gigantes, ni una joya de revista. Era una argolla sencilla, de oro mate, sin piedra. La abrió y se la mostró, sin arrodillarse, sin adornos. «No necesito esperar a que nazcan, ni a que todo esté perfecto. Solo quiero preguntarte si quieres compartir tu vida conmigo, con tus días buenos y tus días malos, con tus historias y tus silencios, sin promesas falsas, pero con ganas reales». Claudia no podía hablar. Las lágrimas se le salían solas, no de tristeza, sino de eso que pasa cuando la vida, por fin, se pone del lado correcto. «Sí», dijo con la voz quebrada. «Sí quiero». Leonardo le puso la argolla en el dedo. Luego la abrazó y la besó con la calma de quien ya no tiene prisa. No había música, ni aplausos, ni luces. Solo ellos dos en medio de la noche, con el viento moviendo las plantas del jardín y la luna como testigo. Al día siguiente, Claudia llegó con los ojos hinchados, pero con una sonrisa que no se le podía borrar. Marta la abrazó fuerte al enterarse. José le dio una palmadita en el hombro con una mezcla de timidez y orgullo. Y Renata gritó en la cocina: «Vamos a ser una familia de 5». Todos se rieron. Incluso Marta, que de tanto tiempo en esa casa, ya parecía parte de la familia también.
Claudia se sentía distinta, no por el anillo, sino por lo que representaba. Por primera vez, sentía que tenía un lugar, no por obligación, ni por necesidad, ni porque alguien le abría la puerta con lástima. Era su lugar, ganado con amor, con paciencia, con verdad. Esa tarde, salieron los tres al jardín. Leonardo traía a Renata en hombros, haciendo que volara como avión. Claudia caminaba detrás, riéndose, con las manos sobre su panza que ya empezaba a notarse más. No había nadie tomando fotos, ni testigos importantes, pero era su momento, uno sencillo, uno real, y por ahora, eso era más que suficiente. Julieta no volvió a aparecer en semanas. Después de aquella pelea en la oficina de Leonardo, parecía que había aceptado su derrota. No llamó, no escribió, no se presentó de nuevo en la casa. Para cualquiera, eso habría sido señal de que había entendido el mensaje. Pero Claudia no confiaba en ese silencio. Ella sabía lo que era una amenaza sin palabras. Lo había vivido en otros tiempos. Y esa calma forzada no era paz, era estrategia. Y tenía razón. Lo que Julieta estaba haciendo era moverse por debajo, donde no se ve. Había contactado a un abogado, uno que conocía bien la historia de la familia. También había ido a una revista de chismes, de esas que publican escándalos con fotos borrosas y titulares en rojo. Les ofreció una exclusiva. El millonario que dejó todo por la empleada. Pero los reporteros querían más que una historia vieja. Querían pruebas, nombres, documentos. Algo que los hiciera quedar como los primeros en destapar el drama. Así que Julieta les prometió algo mejor, una tormenta. Y mientras eso se cocinaba, Claudia y Leonardo vivían días tranquilos. Planeaban el futuro sin prisas, pero con ilusión. Ya sabían que venían gemelos varones, y Renata estaba feliz porque decía que iba a ser la hermana mayor responsable. Marta tejía botitas y baberos en sus ratos libres. José, que nunca hablaba mucho, empezó a dejar dulces en la bolsa de Claudia como quien deja ofrendas discretas. Todos eran parte de algo bonito, algo que ya parecía una familia de verdad, hasta que llegó una carta. No era del banco, no era de la empresa, era del abogado de Julieta. Leonardo la recibió una mañana, la abrió con el ceño fruncido y leyó el primer párrafo sin reaccionar. Claudia estaba barriendo el comedor cuando lo vio entrar con la cara pálida, la carta en la mano. Se la dio sin decir nada. Ella la leyó despacio. Se le fue cerrando el estómago con cada palabra. Julieta había iniciado una demanda. Quería impugnar la herencia que su hermana había dejado a nombre de Leonardo, argumentando que él estaba en una relación sentimental que afectaba su juicio, ponía en riesgo el patrimonio familiar y manchaba el nombre de su difunta esposa. Palabras frías, legales, afiladas como cuchillos. Y no solo eso. La carta decía que si Leonardo no se alejaba de Claudia y de su hija, Julieta haría pública toda la información sensible que había recopilado, el pasado del esposo de Claudia, sus problemas económicos, las deudas, incluso una vieja multa por conducir sin licencia que ni ella recordaba. Era un ataque directo, no contra Leonardo, contra ella, contra su historia, contra su dignidad. Claudia dejó caer la carta sobre la mesa. «Esto es una locura, es una guerra», dijo Leonardo con la mandíbula apretada. «Pero no pienso retroceder. Está dispuesta a destruirte, Leo, y yo estoy dispuesto a protegerte». Pero Claudia no estaba tan segura. Sabía lo que era la vergüenza pública. Lo había visto en otras familias, en otras vidas. Sabía que la gente no perdona a las mujeres que se suben de nivel. Siempre había alguien que decía, «Eso no es amor, eso es interés». Y ahora, con 2 hijos en camino, el chisme iba a ser todavía peor. Esa noche, Claudia no durmió. Se sentó en la cama con la mano en el vientre, acariciándolo sin pensar, como si pudiera calmar a sus hijos antes de que sintieran el mundo. Pensó en irse, en alejarse, no por cobardía, sino por proteger a Renata, a los bebés, a Leonardo. Pero también pensó en todo lo que ya habían superado. ¿Iba a dejar que Julieta les quitara lo que habían construido? No. A la mañana siguiente, habló con Leonardo. «No me voy a esconder, pero tampoco voy a dejar que digan cualquier cosa de mí sin defenderme». Leonardo asintió. «Yo ya tomé una decisión». «¿Cuál?» «Vamos a hacer pública la relación. No en revistas, en mis redes. Una sola foto, una sola frase, para que no tengan que andar inventando, y para que sepan que no me avergüenzo de nada». Claudia lo miró con los ojos llenos de dudas. «¿Estás seguro?» «Más que nunca». Esa tarde, subieron una foto. Era sencilla. Los dos sentados en el jardín,
tomados de la mano, Renata entre ellos. Ningún texto largo, solo una frase: la familia que elegí, la vida que quiero. Y el internet explotó. Los comentarios se dividieron. Algunos los felicitaban, otros criticaban. Qué bonito, qué bajo ha caído, seguro lo embrujó, se ve feliz, ella es lista, él está loco. Pero Leonardo no contestó nada. Solo apagó el celular y se sentó con Claudia a ver una película que ella había querido ver desde hace semanas. No dejaron que el ruido los afectara, al menos no por fuera, pero Julieta no se quedó callada. Horas después de la publicación, se filtraron documentos, fotos del accidente del esposo de Claudia, recibos viejos, artículos del periódico local que hablaban del choque. Nada ilegal, pero sí doloroso. Datos que Claudia no quería recordar. Su vida expuesta sin permiso. Cuando Leonardo se enteró, fue a buscarla al cuarto. La encontró sentada en la cama, en silencio, con la mirada perdida. ¿Lo viste?, le preguntó él, sin rodeos. Sí, lo siento. Claudia lo miró. No lo hiciste tú, pero no pude evitarlo. No eres Dios, Leo. No puedes detener lo que otros hacen. Solo puedes elegir cómo reaccionar. Él se sentó a su lado. Le tomó la mano. ¿Y tú cómo quieres reaccionar? Claudia respiró hondo. Viviendo, amando, criando a mis hijos contigo. No pienso darle el gusto de verme derrotada. Leonardo la abrazó, con una fuerza tranquila. De esas que no hacen promesas vacías, pero que sostienen el alma. En los días que siguieron, Julieta intentó más cosas. Citaciones legales, amenazas, declaraciones falsas. Pero algo cambió. Leonardo contrató a un abogado distinto. Uno que sabía jugar el mismo juego pero con más clase. Respondió todo con pruebas, con respeto, con firmeza, sin insultos, sin caer en el barro. Y el público empezó a voltear. Las redes cambiaron de tono. Se ve que se quieren, no se rinden, qué valientes. Los gemelos van a tener suerte. Lo que al principio fue escándalo, empezó a volverse historia de amor. Una historia real, imperfecta, humana. Julieta se quedó sola con su rabia, sin aliados, sin apoyo, pero aún no era el final. Y aunque Claudia lo sabía, también entendía que ya no era la misma mujer que había empezado todo esto con miedo. Ahora era otra. Era mamá. Estaba por serlo otra vez. Y tenía al lado a alguien que no se había ido cuando las cosas se pusieron feas. Y eso ya era una victoria. La situación ya no era un chisme de pasillo. Se había vuelto una pelea pública. Claudia lo sentía en cada mirada de desconocidos, en los susurros de la calle, en los comentarios que algunos se atrevían a escribir en redes, como si tuvieran derecho a juzgar vidas ajenas. Había días en que salía con gorra, con lentes, como si esconderse ayudara a que el mundo no la señalara, pero no funcionaba. Cuando una historia se hace pública, todos se creen parte. Leonardo trataba de protegerla. Decía que todo pasaría, que la gente se cansaría y buscaría otro escándalo. Pero Claudia no era ingenua. Sabía que no bastaba con ignorar. La historia que Julieta estaba contando allá afuera era peligrosa. Estaba diciendo que los gemelos no eran de Leonardo, que Claudia se había aprovechado de su dolor para meterlo en una relación, que estaba embarazada de otro y solo buscaba asegurar una vida cómoda. Lo repetía en reuniones, en llamadas, en entrevistas que no eran oficiales pero igual corrían como pólvora. Y eso, por más absurdo que sonara, pegaba. Una tarde, mientras Claudia colgaba ropa en el patio trasero, Marta entró con el celular en la mano y cara seria. «Clau, esto lo tienes que ver». Era un clip de audio. Julieta hablando con una reportera. «Leonardo está ciego. Esa mujer lo manipuló desde el primer día. Y ahora dice que los niños son suyos. Pero yo tengo mis dudas. Que se haga una prueba, ¿no? Así salimos de dudas». Claudia cerró los ojos. El aire le pesó en el pecho. Marta la miró preocupada. «¿Quieres que le diga a Leonardo?» «No, yo lo haré». Esa noche, esperó a que Renata se durmiera. Bajó a la oficina, donde Leonardo trabajaba en unos papeles. Tocó la puerta. «¿Puedo pasar?» «Claro», dijo él alzando la vista. Claudia entró con calma, pero con decisión. Se sentó frente a él. «Julieta está diciendo que los bebés no son tuyos». Leonardo suspiró. «Ya lo sé. Y no piensa parar». «No. Entonces hagamos la prueba». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué?» «Una prueba de paternidad. Cuando nazcan. Oficial. Legal. Que no quede ni una duda». Leonardo la miró fijo. Claudia sostuvo la mirada. «No porque yo tenga que demostrar nada, sino porque ella no va a dejar de envenenar las cosas. Y yo no voy a vivir con esa sombra detrás».
Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. Pensó un momento. Luego se giró. Si eso te da paz, lo hacemos, pero no porque yo tenga dudas. Lo sé, y te lo agradezco. Se acercó y la tomó de las manos. Y si después de eso, Julieta no se calla, voy a actuar legalmente. Ya no va a ser solo un escándalo. Va a ser una demanda por difamación. Claudia asintió. Ya no era solo protegerse a ella, era proteger a los que venían en camino, a su familia. Los días siguientes pasaron más lentos. El embarazo avanzaba. Claudia ya no podía trabajar como antes. Caminaba despacio, descansaba más seguido. Marta la ayudaba con todo. José compraba las cosas del súper. Leonardo la llevaba a cada consulta médica. Renata hablaba a los bebés como si ya estuvieran escuchando. Les leía cuentos, les cantaba canciones que inventaba en el momento, y les contaba historias de cómo era la casa antes de que ellos llegaran. Un día, mientras Claudia dormía en el sofá con una almohada entre las piernas, Leonardo se quedó mirándola largo rato. Pensó en todo lo que habían pasado, en lo rápido y al mismo tiempo lento que se había dado todo, en cómo había cambiado su vida sin buscarlo. Se acercó y le acarició la cara. «Gracias», dijo en voz baja, sabiendo que ella no lo escuchaba. Las semanas siguieron. El cuerpo de Claudia empezó a avisar que el momento se acercaba. Dolores leves, contracciones falsas. La panza ya era enorme. Dormir era difícil. Caminar una tarea complicada. Pero ella no se quejaba. Solo quería que todo saliera bien. Y entonces, una madrugada, rompió fuente. Fue Leonardo quien la llevó al hospital. José manejó. Marta se quedó con Renata. Todo fue rápido, pero sin caos. La recibieron de inmediato. Ella estaba tranquila, aunque sudaba frío. Leonardo no la soltó ni un segundo. Horas después, nacieron los gemelos. 2 niños, sanos, llorones, perfectos. Claudia lloró sin poder contenerse. Leonardo también. Les pusieron nombres en cuanto los vieron. Emiliano y Mateo. Uno con el cabello lacio, el otro con remolino. Los dos con las manos cerradas como si ya vinieran peleando con el mundo. Una enfermera les trajo los papeles. Incluía la opción de hacer la prueba de paternidad. Leonardo firmó sin dudar, no por necesidad, sino por estrategia. Quería callar bocas con hechos. Los días en el hospital fueron de aprendizaje. Claudia le daba pecho a los dos como podía. Leonardo los cambiaba, los dormía, les hablaba. Renata llegó al 3er día. Al verlos, se quedó callada. Luego dijo, «Se ven frágiles, como plastilina». Todos rieron. La prueba tardó unos días. Cuando llegó el resultado, Leonardo lo abrió frente a Claudia. El sobre era grueso, oficial. Lo leyó en voz baja. Luego sonrió. Se lo pasó a ella. Claudia lo leyó. Probabilidad de paternidad, 99.99%. No hacía falta más. Leonardo la besó en la frente. «Ahora, que hable quien quiera». Claudia respiró hondo. Al fin, una verdad más fuerte que cualquier chisme. Pero aunque la batalla estaba ganada, la guerra aún no había terminado. Julieta no se iba a quedar callada. Y ellos ya estaban listos para lo que viniera. Habían pasado solo unos días desde que Claudia y los gemelos salieron del hospital, pero en su mundo parecía que había pasado una vida entera. La casa ya no era la misma. Los silencios largos del pasado ahora se llenaban con el llanto de Emiliano y Mateo, con las risas de Renata que corría por todos lados emocionada, con los pasos apurados de Marta que entraba y salía con biberones, mantas o pañales. Incluso José, que siempre se mantenía al margen, entraba a dejar frutas frescas y se asomaba por si se ofrecía algo. Todos eran parte de esa nueva etapa. Leonardo no se despegaba, no como un hombre que hace favores, sino como un papá que estaba ahí de verdad. Dormía poco, aprendía a cargar a los bebés sin hacerlos llorar, se levantaba en las madrugadas para ayudar, y cuando podía, se tiraba en el sillón con Renata, a ver caricaturas mientras los niños dormían. No había discursos ni promesas, solo hechos. Claudia lo veía y no podía evitar emocionarse. Nadie le había enseñado a ser papá de nuevo, solo lo estaba haciendo. El anillo en su dedo ya se sentía parte de ella. No brillaba como los de novela, pero pesaba bonito, como un símbolo, como algo que no necesitaba testigos para ser verdadero. No se habían casado aún, pero los dos sabían que ya era un hecho. Lo hablarían con calma, sin prisas. Ahora todo giraba en torno a los bebés, al ajuste, a ese nuevo ritmo de vida que te agarra de golpe y no te deja pensar mucho. Y en medio de todo eso, llegó ese día, ese que nadie planea, ese que cambia todo sin avisar. Era un domingo, había sol,
El cielo estaba despejado y se respiraba un aire ligero. Claudia se despertó temprano con el llanto de Mateo. Leonardo ya estaba cargando a Emiliano en el cuarto de los bebés, haciendo ruiditos con la boca para calmarlo. Renata dormía en su cama, con los pies al aire y un calcetín puesto al revés. Todo era normal, hasta que sonó el timbre. No era común que tocaran la puerta principal un domingo tan temprano. Marta se asomó por la ventana de la cocina y vio a un hombre bien vestido, con una carpeta en la mano y un gesto serio. Claudia bajó con uno de los bebés en brazos y se quedó en las escaleras al verlo. Leonardo lo reconoció. Era un reportero, no uno cualquiera, uno de esos que siempre había tratado de cuidar su imagen, formal, tranquilo, pero directo. El mismo que tiempo atrás había intentado conseguir una entrevista exclusiva con él. Leonardo salió. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No traigo cámaras, solo esto», dijo, levantando la carpeta. «Julieta me buscó. Me ofreció información, pruebas, documentos. Quiere hacer una publicación fuerte. Dice que vas a arrepentirte». Leonardo apretó los labios. Claudia lo miraba desde adentro, sin moverse. «¿Y viniste a advertirme?» «No, vine a decirte que no voy a publicar nada. Porque me di cuenta de algo». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué?» El reportero se acercó un paso. «Que todo lo que ella me dio tiene una intención. No es verdad, no es justicia, es venganza, y yo no quiero ser parte de eso. Pero sí quiero que sepas que va a buscar a alguien más, y que se va a quedar sin escrúpulos». Leonardo asintió, serio. «Gracias por venir». El hombre le dio la carpeta. «Aquí está todo lo que me dio, para que sepas a qué nivel piensa llegar». Se fue. Leonardo cerró la puerta con fuerza, respiró hondo, y volvió a entrar. Claudia ya estaba parada en la sala, con el bebé en brazos. ¿Qué era eso? Él levantó la carpeta. «Julieta, otra vez». Se sentaron en la sala, revisaron todo. Cartas, copias de documentos, declaraciones manipuladas, correos sacados de contexto. Era un ataque planeado, frío, uno que, si se publicaba, podía volver a encender el escándalo. Claudia se quedó en silencio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Leonardo la miró, serio, pero con calma. «Ya sé lo que tengo que hacer». Esa misma noche, escribió un comunicado, no por redes, no con tono de escándalo, una carta simple, directa, firme, donde contaba su versión, sin atacar, sin pelear, solo hablando como un hombre que decidió rehacer su vida, y que estaba orgulloso de la mujer con la que lo estaba haciendo. Lo envió a los medios, lo publicó en su sitio web personal, y luego apagó el celular. Claudia lo abrazó. No necesitaba decir nada. A la mañana siguiente, el correo electrónico de Julieta explotó. Le llovieron críticas, mensajes duros, preguntas que no supo cómo responder. Se quedó sola con su rabia, viendo cómo su intento de destruirlos le había salido al revés. Por primera vez, se vio reflejada en el espejo de lo que era en realidad, una mujer amargada que no podía soltar el control, y la gente ya no la escuchaba. Pero lo más fuerte pasó en casa. Esa misma tarde, Renata entró corriendo al cuarto de los bebés con unas flores de papel que había hecho con Marta. Se las entregó a Claudia con una sonrisa enorme. «Son para ti y para mis hermanitos», dijo, «porque esta es la mejor casa del mundo». Claudia la abrazó fuerte. Leonardo estaba en la puerta, mirando en silencio. Cuando Renata salió, él se acercó, se hincó frente a ella y sacó una cajita del cajón. «Ahora sí, Chloe, quiero hacerlo bien, no porque tengamos que, sino porque quiero que me digas que sí delante de todos, de tus hijos, de los míos, de Renata, de esta casa». Ella lo miró sorprendida. La caja tenía un anillo, más fino, más bonito, pero igual de sincero que el primero. «¿Te quieres casar conmigo?». Claudia se llevó las manos a la cara, y entre risas y lágrimas, dijo lo que ya había sentido desde hacía tiempo. «Sí, claro que sí». No hubo fiesta aún, ni música, pero la noticia corrió por la casa más rápido que cualquier otra cosa. Marta lloró en silencio. José sonrió más que nunca. Renata dio vueltas gritando: «Mi mamá se va a casar con Leo». Y ese día, sin truenos ni relámpagos, sin cámaras, sin lujos, fue el día que lo cambió todo. La casa estaba tranquila aquella mañana. Un silencio diferente, más suave, como si respirara aliviada. Los 3 niños dormían en el otro cuarto. Renata abrazada a sus nuevos hermanitos, Emiliano y Mateo, envueltos en sus pequeñas mantitas. Claudia, recién despierta, los miraba con ternura.
sintiendo en el pecho algo que la hacía temblar, amor profundo y paz. Leonardo entró a la habitación con cuidado, sujetando una taza de té. Se sentó junto a ella, sin que ella lo notara al principio. Le pasó una mano por el hombro y ella lo volteó a ver. Le sonrió con los ojos aguados de tanto cariño. Hoy va a ser un día importante, le susurró él. Claudia arqueó una ceja. Curiosa. Sí. Él asintió. Le mostró la taza. Té de manzanilla con un toque de miel. Dice Marta que ayuda a calmarlo todo. Ella sonrió y tomó un sorbo. Cerró los ojos un instante. Gracias. Se quedó en silencio. No habló del todo. No hacía falta. Minutos después, bajaron al vestíbulo de la casa. No hacían ruido, solo pisadas suaves. Abrieron la puerta principal, y afuera los esperaba el reportero que anteriormente había rechazado el chisme. Esta vez, vino con otro hombre, un fotógrafo amable que cargaba una cámara discreta. «Buenos días», saludó el reportero. «Vengo por encargo, pero ¿les importaría si hago unas fotos? Para su historia, para contar cómo sigue». Claudia lo miró, sorprendida. Leonardo puso la mano detrás de ella y le sonrió cálido. «Claro», respondió. «Adelante». El fotógrafo los dejó en paz, con respeto. Entonces, algo increíble sucedió. Renata bajó corriendo, con los bebés en brazos, o mejor dicho, apoyados en brazos uno a uno que hacía de columpio. Se detuvo, los miró y gritó: «Miren, así se cuidan hermanos», y los dejó en los brazos de Claudia. Emiliano se le fue al pecho. Mateo cerró los ojitos. Renata los abrazó como si ya supiera que ellos serían su responsabilidad para siempre. El reportero fotografió todo. Leonardo los envolvió en los brazos y les dio un beso en las cabezas. Fue un segundo breve, sin guión, sin luces artificiales, solo una familia, única, completa. El reportero se quitó las gafas. «Gracias, esto habla por sí solo». Salió sin más. Nunca publicaron esas fotos en tabloides. Llegaron a un medio local que las compartió con un texto claro, sin juicios, solo verdad. No es una historia de escándalo, es una historia de hogares que se construyen con amor. Estos niños, esta familia, ya son reales. A partir de ahí, todo cambió. La gente dejó de hablar del pasado y empezó a admirar el presente. Llamadas, mensajes, gestos de apoyo llegaron desde todos lados. Vecinos, conocidos, hasta gente que apenas cruzaba por la calle. Y en casa, esa tarde, mientras los 3 niños dormían y el sol entraba por las ventanas del salón, Claudia y Leonardo se quedaron en silencio, mirándose. Todo esto, es más de lo que soñé cuando venías sola con tu hija», dijo ella, con voz temblorosa. «Para mí no es un sueño, es nuestra realidad», respondió él, con firmeza suave. Se abrazaron. No hubo música ni fuegos artificiales, pero el aire cambió. Era luminoso, cálido, silencioso en su verdad. Esa noche, Renata los vio desde su cama y dijo: «Mami, papá, vamos a poder estar juntos para siempre». Claudia la besó. «Sí, mi amor, para siempre». Leonardo se acercó y agregó: «Somos una familia, completa, sin importar lo que digan afuera». Y así, entre susurros sin susurrar, entre risas que nacían sin esfuerzo, entre miradas que ya no se escondían, cerró la historia. No con drama, no con final de telenovela, sino con la fuerza tranquila de quienes ya saben que el amor verdadero no necesita aplausos para existir.